Moi boas tardes, benvidos ao CEGAC novamente. Esta é unha ocasión moi especial porque é a última sesión do ciclo que organizamos Chus Martínez e eu, que comezou no mes de marzo. Tiñamos a intención de que este debate puderase ter no momento no que a relectura da colección estivera como programa de exposicións no CEGAC. Atopamos neste momento que a discusión sobre a idea de colección, non somente a colección do CEGAC, sino a idea da colección pública, da colección privada, da colección de arte, pudera ser obxecto de debate e, sobre todo, punto de partida para reflexións e tamén para aportar toda unha serie de solucións, de releituras das propias coleccións. Este debate estaba pensado tamén para que a propia institución, neste caso a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, tivese unha concienciación, sensibilización de cara á colección, que pudese coñecer as circunstancias de creación dunha colección e as posibilidades realmente que ofrece unha colección. Ao mesmo tempo, este debate, esta exposición, este programa de exposicións, estaba pensado tamén para sensibilizar a cidadanía sobre a importancia da colección como incremento patrimonial e como construción dunha memoria colectiva, dun ponto de investigación, de debate, de discusión, etc. O ano pasado, como información, cando eu cheguei á dirección do CEGAC, atopei con un orzamento de 33.000 euros. Este ano tivemos, por unha serie de circunstancias, unha posibilidade de orzamentaria de 100.000 euros. Ao mesmo tempo, tivemos tamén un incremento patrimonial a través de doazóns de preto de 250.000 euros. O que é interesante desta cuestión é que atopei que, efectivamente, o incremento patrimonial pola parte do museo, pola parte da dirección, neste caso dun membro do padroado do CEGAC, esa incorporación patrimonial pudese ter unha contraprestación, e así o pedimos á Xunta de Galicia, un incremento de 100.000 euros para o ano vindeiro. Pero o importante desta discusión non é, efectivamente, o diñeiro, non é o orzamento, sino a discusión que está a outro lado dese orzamento. O orzamento é pode ser a parte máis visible, pero non é a parte máis importante. A parte máis importante pode ser o compromiso, pode ser a vontade da institución para construir esa memoria colectiva. Sen máis, quero agradecer aos participantes do debate, a Chus Martínez, que desde o mes de marzo acompañoume nesta aventura, agradecer, por tanto, novamente aos participantes e tamén ao público. Gracias. Bueno, pues boas tardes, grazas por vir. Como dicía Santiago Olmo, esta é a cuarta mesa dun ciclo de encontros que vimos celebrando desde o mes de marzo. Cando pensamos neste ciclo, a idea era, sobre todo, subliñar a importancia de celebrar encontros de debate pensados desde a propia actividade crítica do museo, ¿no? Por iso pensábamos en
en unhas sesións que servisen para reflexionar sobre a realidade, sobre a actualidade dos centros de arte contemporánea e, sobre todo, que servise tamén como pretexto para falar da realidade da actualidade do CEGAC. E por iso, como ben dicía o director, que pasamos esta última mesa a este momento, coincidindo coa exposición Relera a colección, precisamente para establecer ese nexo crítico coa exposición que temos agora, para analizar todos eses procesos e criterios e obxectivos que marcan calquera articulación dunha colección. Para iso, temos convidado a Miguel Fernández Cid, a Juan Antonio Álvarez Reyes, a Rosario Sarmiento, a Virginia Torrente. Moitísimas grazas por estar aquí hoxe. E pensamos, para moderar a mesa, pensamos en Juan Carlos Román, artista e docente en Belas Artes en Pontevedra, e amplo coñecedor do sistema da arte, do mercado da arte, dos coleccionistas, dos artistas. Polo tanto, penso que todas as propostas que el vai a ofrecer para o debate serán as idóneas e, sobre todo, espero que o público a recolla para que podamos establecer un debate. Remato tamén dando as gracias a Santiago Olmo por deixarme organizar este ciclo contigo, a Gemma Baños polo traballo, pola axuda no proceso. Moitísimas grazas a todos e comezamos cando queirades o debate. Grazas. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pensaba agradecerle, lógicamente, este ciclo de mesas redondas a los organizadores, pero bueno, hemos estado ya agradeciéndonos todos un poco el estar aquí y el estar con ustedes. Voy a empezar utilizando una referencia de Isabel Grab, una profesora de Historia del Arte de la Stadelschule de Frankfurt. Es una conocedora del mercado del arte, acaba de publicar un libro, ¿Cuánto vale el arte? Y creo que nos puede servir un poco para entrar en la serie de preguntas que me gustaría hacerles a los invitados. Isabel Grab plantea que la obra de arte y también, lógicamente, las colecciones se divide, digamos, en tiene tres funciones fundamentales. Por una parte, la idea de mercancía. Una obra de arte, ante todo, es un producto, es un objeto, y podríamos decir que está también bajo, lógicamente, el rigor que podría aplicar cualquier Ministerio de Hacienda. Es un objeto y, por lo tanto, tiene que pagar impuestos, etc. Por otra parte, una obra de arte y una colección de arte es un bien cultural y, por último, tendría, digamos, ese conjunto sería el valor simbólico, un bien simbólico. Esa relación entre mercancía, valor cultural y valor simbólico me recordó extrañamente a este ejercicio de Jacques Lacan, que era real, simbólico e imaginario. Esa misma triada de pensamiento, de forma de entender y de interpretar el mundo, y sobre todo a través del yo, es un poco el que nos va a servir un poco como eje para las preguntas. Si pensamos en lo real, si pensamos en la mercancía, pensamos también, lógicamente, en esos artistas estrella, que son además comentarios y burbullo digamos, con lo que se dice normalmente en el mundo del arte, que tiene que ver con la idea de marca. Si hablamos del imaginario, si hablamos del bien cultural, lógicamente hablamos de la conservación, del patrimonio y de ese acopio de conocimiento que producen las obras de arte. Ahí es donde puedo pensar, no sé si los invitados estarán de acuerdo, en esa idea de patrimonio es donde se tiene que establecer o tiene que funcionar las funciones de una colección pública. Ese legado patrimonial. Y por otra parte, por último, esa especie como de lo simbólico que habla Lacan y que también habla Isabel Grab, tendría que ver con lo inefable, con lo místico, incluso podríamos decir con lo religioso. No hay que olvidar que el arte sale y surge en la cueva, pero lógicamente se ubica en los altares y después, desaparecido a la época de las catedrales, reaparece en la época de los museos, de los centros de arte. Bien, sobre esos tres ejemplos, estructuras, y sobre todo en base a lo simbólico, hay un carácter, digamos, importante
que es la idea de conocimiento, que también de alguna manera atrapa a los tres puntos, ¿no? La idea de conocimiento que tiene que ver con la integración de la sociedad civil, por una parte, de la universidad, por otra, y, lógicamente, de los centros de arte. Centros de arte que podrían ser, digamos, la extremidad o el elemento periférico de la institución o del espacio público. Bien, ahí hablamos de autores como Pierre Bourdieu, que habla de capitalismo simbólico, o Antonio Negri, que habla de capitalismo cognitivo, es decir, dos formas de acopio y de incremento, de acaparar conocimiento, de acaparar legitimidad, de acaparar criterio. Y, por otra parte, Pierre Bourdieu habla de capitalismo simbólico. Claro, esos dos conceptos de estos grandes sociólogos me hacen pensar sobre la idea de pobreza simbólica y pobreza cognitiva. Y ahí es donde podemos llegar a pensar que las palabras de Santi Olmo tenían que ver justamente con eso, ¿no? Necesitamos recursos, necesitamos infraestructura, necesitamos aporte económico para seguir trabajando, para seguir formando una colección, para seguir manteniendo en pie esta estructura, ¿no? Porque en el fondo, si nos damos cuenta, un museo no es más que una caja llena de pladur. Y lo es si no le damos, obviamente, esa fuerza, esa estructura de carácter simbólico. Bien, las preguntas en base a estos tres ejemplos las tengo como más o menos escritas y me va a apetecer definirlas claramente en esos tres apartados. Por una parte lo real, por otra parte lo imaginario y por otra parte lo simbólico. Dentro de lo real, mis preguntas serían qué tiene que ver con lo sustantivo, con lo físico, y sería, a vuestro juicio, ¿quién sabe de arte? ¿Quién sabe realmente diferenciar un cuadro de un trapo sucio? Y si el David de Miguel Ángel es una piedra irregular con agujeros, ¿quién es capaz de saber distinguir las esculturas de entre las piedras? ¿Y quién sabe construir realmente un relato y una colección? ¿Quién sabe hacer una colección? Y si tenemos buenas colecciones en España, ustedes conocen y han trabajado con coleccionistas y en espacios públicos y privados, y lógicamente nos podrán decir y nos podrán iluminar un poquitín. Y dentro de ese último bloque sería saber cómo salir de esa pobreza simbólica y conseguir que nuestros trapos y piedras sean valorados. Y ahí ya os dejo este grupo de preguntas a vuestro criterio. El que quiera, pues, que inicie. ¿Hacemos Si quieres, Miguel. Bueno, como no soy muy dada a hablar, pues un poco voy a aprovechar el pie que tú has dado, que nos mandaste un guión para un poco servir de preguntas, que pensé que ibas a ir lanzando independiente y veo que has lanzado así a saco. Entonces me llama la atención, por ejemplo, las repetidas veces que has usado la palabra mercancía. Me llama la atención que Santi Olmo ha hablado de la palabra debate, no conversación, que también me parece muy interesante. Entonces, yo en base a tus preguntas tomé algunas notas, pero bueno, yo prefiero que también vayan saliendo temas que vayamos un poco minimizando con las cuestiones que tú has lanzado, pero sí me interesa hablar a partir de unos genéricos muy genéricos, que es una colección. Y es una cosa tan ambigua como una colección es una cosa que es infinita y a la vez hay que acotar en algún sitio y de alguna manera de un principio y un final para que esa colección tenga una existencia, una continuidad. Voy a hablar de cosas muy genéricas. Luego me gusta mucho la idea que estamos aquí personas muy diversas. Se nos ha presentado por nuestro nombre, pero aquí hay un antiguo director del CEGAC, hay un director de un museo que es el Centro de Arte Contemporáneo Andaluz, hay otra persona que ha trabajado llevando una colección que me encantaría que luego cuentes un poco, de una colección privada, y yo he trabajado en colección privada, una colección privada que ha trabajado primero con el Reina Sofía haciendo un depósito de obra cuando el Reina era un centro y luego pasó a ser colección privada y tuvo su propio museo, y llevo 10 años trabajando como comisaria independiente. Realmente me he alejado un poco de las colecciones, pero sigo trabajando con ellas. He trabajado con la colección del CEGAC, con diversas y varias, y también estoy trabajando mucho en producción con artistas.
Las colecciones, para mí, son una fantasía, o sea, es la cueva del tesoro. Y digo una frase que comparto con Joao Fernández, que es una colección, es una cueva del tesoro que hay que hacer para mostrar, para enseñar al público. Son tesoros que están ocultos y creo que el trabajo de los comisarios, los directores de institución, los comisarios independientes es hacer que eso se vea, que el público la entienda, lo vea, lo valore y se muestre, ¿no? Y creo que eso es un trabajo de larga duración. Entonces, hay muchos otros temas que es cuál es la financiación de las colecciones, cuál es el papel de la institución, cuál es la diferencia entre colección privada y colección pública. Y me voy a callar, son temas que me gustaría que salieran, la verdad, sí, un poco lo dejo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Chus, agradecer a Santiago Olmo a invitación a participar nesta mesa redonda. Me parece que o tema do coleccionismo é un tema fundamental e vital para entender e para traballar no sistema de arte e, por suposto, gracias a Juan Carlos por haberme invitado tamén e por todos estes deberes que nos mandastes. Eu, como son bastante ordenada, collín todo este guión que mandaches e fui un pouco, anotando unha serie de reflexións e de respostas. A primeira pregunta que nos pasaste e que has referido é, nada menos que quién sabe de arte, non? É dicir, algo complexísimo, creo que en términos absolutos nadie sabemos absolutamente nada de nada, es decir, ni de arte ni de ninguna materia. Es decir, en esta sociedad global, neste mundo hiperinformado e superinformado, nas que, pola mañana, aos 10 minutos hai novas noticias, ao mediodía novas noticias, e que estamos en unha constante información, pero creo que o papel da sabiduría non é por extensión, sino quizá por capacidade de poder sintetizar esos conceptos, ¿no? De poder sistematizar e poñerlos en práctica. No tema de arte, no tema referido ao coleccionismo, eu creo que é importante a capacidade de ver. A capacidade de ver, hai unha coleccionista que é Bárbara Rueda, unha coleccionista particular, unha coleccionista que, non é unha gran coleccionista, pero é unha coleccionista moi interesante, que ten unha colección de aproximadamente unas 300, 400 obras, que din unha frase que a mí me parece interesante, que dice que habla de un ojo bien trabajado. Eu creo que ese ojo bien trabajado a hora de ver as obras de arte é importante. Tamén é importante aprender e reflexionar para ver a realidade e hacerlo con honestidade. Non sempre se traballa desde o mundo da arte con honestidade. Pareceme que é un tema importante. E creo que cualquier profesional con formación e con conocimientos podemos hacerlo, tomando sempre, é dicir, teniendo claro que cualquier elección asumimos un margen de error e un margen de acierto, ¿no? En cuanto a quién sabe construir una colección, yo creo que construir una colección es siempre crear un relato. Es decir, y el relato puede ser de muy diverso tipo. Puede ser un relato con un recorrido mayor o menor y puede tener una mayor capacidad conceptual, una mayor capacidad reflexiva. Los relatos se pueden construir de un tiempo muy longo, se puede construir de un tiempo más pequeño. Pero una colección siempre hay un relato. Yo creo que si no hay ese relato, ese hilo conductor, pienso que non hai colección. É dicir, o que temos é unha unión de elementos que poden ser individualmente importantes, pero que non constituyen unha colección. E evidentemente, esa maneira de construir o relato creo que varía si é un coleccionismo público, si é un coleccionismo corporativo ou si é un coleccionismo privado. El relato dun coleccionismo público, un coleccionismo dunha institución, un coleccionismo dun museo, eu creo que hai factores como a historia e a identidade que hai que ter en conta. Un coleccionismo corporativo, un coleccionismo empresarial, penso que hai factores como inversión e patrimonio. Despois poden entrar tamén referencias como mecenazgo, que eso sería xa, digamos, un pouco para profundizar máis. E un coleccionista privado, evidentemente, é a pasión e o enamoramiento,
quizáis en un primer momento, ¿no? Porque en un segundo momento ten que entrar tamén unha sistematización e un pragmatismo para darlle forma a isto, e isto moitos coleccionistas privados nos lo cuentan. Se hai colecciones de arte público, corporativo e empresarial en España importantes, eu creo que na cabeza de todos está coleccións como a da Caixa, ¿no? É dicir, que eu creo que foi un referente coleccionismo corporativo de unha empresa, unha Caixa de Aforros, unha empresa privada, a colección de arte contemporánea da que Virginia conoce moi ben, que traballou moito tempo na colección magnífica, e despois, pues colecciones, por exemplo, como Mafre, o Museo Reina Sofía, creo que neste momento Manolo Borja está haciendo un trabajo muy importante por poner en valor el relato de la colección, es decir, por mostrarla, por contextualizarla. Y bueno, colecciones privadas, pues hay muchas. Abelló, su mujer, Ana Gamazo, creo que es una colección interesante. Elga de Alvear, por supuesto, Pilar Citoler. Otra colección que me parece importante, la de José María Lafuente, es una colección bastante peculiar porque es una colección documental de arte contemporáneo. De todas maneras, yo creo que el coleccionismo siempre crea el telón de fondo adecuado para la formación de una sensibilidad. Y también creo que en España sigue siendo una asignatura pendiente. Es decir, esto probablemente será un tema que saldrá después y hablaremos más de este tema, pero yo creo que el coleccionismo, unido a todo, digamos, el boom de la cultura, del arte contemporáneo que empieza en España a partir de los años 80, también va unido a lo que ha sido la creación de colecciones, la implosión de colecciones corporativas, privadas, pero yo creo que el coleccionismo es un factor que necesita tiempo, necesita pozo, y aquí creo que nos falta todavía ese recorrido en términos generales, ¿no? Yo creo que también nos preguntaste, y un poco en relación con este mismo territorio, esta misma primera parte, y que me parece interesante, si solo los grandes presupuestos o las grandes fortunas se pueden permitir el lujo de adquirir las obras más significativas, ¿no? Decías, como Tobias Meyer, las obras más caras son las mejores. Y si esto es así, ¿qué podemos hacer para salir de esa pobreza simbólica y conseguir que nuestros trapos sucios sean valorados? A ver, yo creo que el dinero no da acceso a poder comprar valores de alta cotización. O sea, da acceso para comprar valores de alta cotización en el mercado, para entrar, digamos, en la dinámica de adquisiciones estrella, nada más. La capacidad económica creo que es solo uno de los elementos necesarios, ¿no? Pero si no hay una capacidad estética, si no hay un entorno cultural adecuado, la capacidad económica per se no convierte a nadie en coleccionista. Es decir, no es la varita mágica. Yo creo que el coleccionismo también en términos generales implica un compromiso vital, implica una responsabilidad y un compromiso vital con tu entorno, ¿no? A ver, un ejemplo fácil y que todos conocemos, Peggy Guggenheim, ¿no? Sus famosas biografías. Peggy Guggenheim, una mujer con mucho dinero que tuvo acceso a una enorme fortuna, pero ella, es decir, se desenvuelve en los años 50, 60 en Estados Unidos, sus amigos son los artistas contemporáneos de ese entorno, pero ella tiene un ojo magnífico, un ojo estupendo, tiene información, tiene formación y hace una gran colección, pero no solamente porque tiene dinero, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, no sé si casi voy a seguir Sí. La palabra Juan Antonio. para seguir un poco con este primer relato, ¿no? Sí. Yo en mi primera intervención voy a intentar ser breve, o muy breve, de hecho, porque son demasiadas preguntas y yo creo que vas a tener que repreguntar, Juan Carlos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Santiago, a Chus y a Juan Carlos, que me ha dado mucha alegría encontrarnos después de tantos años. Y es una alegría encontrarse, volver a Santiago de Compostela y ver cómo ha evolucionado también la colección del CEGAC. He sido visitante de esta institución desde su misma creación, he visto las distintas etapas del museo y he visto también bastantes o algunas de las presentaciones de la colección. Yo no sé si también es por la etapa en la vida en la que me encuentro, veo que
hay bastantes cosas positivas. Creo que la evolución, ha habido una evolución, y ha habido una evolución, y como toda colección, y como acaba de señalar Rosario, exige cierto pozo, y toda colección también es una acumulación. Entonces, la acumulación después se va notando. Yo quería responderte un poco en broma a la pregunta de quién sabe. Yo te respondería con, no me atrevo a cantarlo porque tengo un oído enfrente del otro, pero te diría como Rafael que sabe nadie, ¿no? No quiero una actitud relativista con esto, pero sí que es cierto que se han producido algunas transformaciones en el capitalismo, y tú has señalado a Toni Negri, yo creo que es uno de los analistas más lúcidos en este sentido, ¿no? Seguramente el analista más lúcido hasta que ocurrió la quiebra del capitalismo cognitivo, que es justo la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Está claro que si no hubiese ocurrido esto, seguramente hubiésemos sido, y José Luis Brea, por recordarlo también ahora, era un firme creyente en el tema de la palabra del capitalismo, que íbamos hacia el capitalismo cognitivo. Seguramente el arte contemporáneo ha sido precursor de ello, sobre todo ese arte que parte de lo que Lucy Lippard habló de la desmaterialización del arte. Al fin y al cabo, el capitalismo cognitivo, lo que hablaba Negri en referente a la biopolítica, es que el arte contemporáneo, el capitalismo lo que estaba vendiendo son experiencias, al fin y al cabo, en logos, si queremos decirlo en el sentido de Naomi Klein, ¿no? Sí, es cierto que el arte contemporáneo también, en los últimos años, lo que vende, en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años, lo que vende son experiencias y seguramente un estilo de vida incluido. Y podemos trasladarlo en ese sentido igual al coleccionismo, si queremos al coleccionismo. Hay un estilo de vida, sí que es cierto. Y también es cierto que se ha producido en el arte, como también en la economía, una deslocalización, ¿no? Antes estaban unidos, y pensamos en las grandes capitales del arte, estaba unido la producción de la acumulación y la distribución. Esto es algo que ya no existe. En Nueva York no es la capital del arte porque es donde se producen las transacciones económicas del arte, pero no es el lugar donde se produce el arte, que en algún momento ocurrió, o como pensemos también en el París de las vanguardias históricas, que ocurría todo en el mismo lugar. Ha habido una deslocalización, sobre todo en la producción. Y en ese sentido, los que somos subalternos en este país, y sobre todo los que estamos en la periferia, pues somos subalternos en ese sentido, podemos ser productores, pero no vamos a ser distribuidores. O podemos ser distribuidores a ciertas escalas, que serán Santiago de Compostela, como lo es Sevilla, lo es en su ámbito autonómico, aunque haya otros lugares también de distribución y de capitalización del artístico. Pero en ese sentido, Nueva York o Londres, porque son las dos principales plazas financieras, son también las capitales de acumulación artística, de acumulación de capital artístico, porque también son las financieras, van unidas. Si no fueran unidas serían otras, en ese sentido. Podemos hablar también de otros mercados importantes, etcétera, ¿no? Pero también son los lugares donde se produce esa acumulación bestial, ¿no? Que hablamos de Nueva York, estamos hablando de los museos que coleccionan, pero podemos hablar también de la Tate, con esa creación de patronos de otros lugares, por ejemplo, tienen sus comités de arte africano, su comité de arte asiático, que consiguen donantes de esos mismos lugares que donan a la metrópolis, ¿no? Bueno, yo creo que hay que saber, si hablamos de todo eso, estamos hablando de algo que es importante y que debemos conocerlo, ¿no? Pero también los que estamos en otra escala, y en Santiago de Compostela, en Sevilla y en general en España, podemos ser lugares de producción, pero vamos a serlo muy limitados en el sentido de la distribución y de la acumulación de capital artístico. Creo que hay que saber dónde uno está y es importante reconocerlo. Esto por un lado. Por otro lado, yo entiendo más el trabajo trabajar con una colección. Los que estamos ahora mismo trabajando con colecciones en España son
la ha comentado Rosario, la mayoría de las instituciones públicas empiezan yo lo sitúo en el 75, porque hay instituciones que es cuando se crea, Franco inaugura el Museo de Arte Contemporáneo, la Fundación Juan March trabaja potentemente, un poco después empieza la Fundación La Caixa a trabajar también, es decir, que es un proceso que empieza con el final de la dictadura, el final y el inicio de la democracia. Pero es cierto que ya llevamos unos años, desde los años 80 para acá, que han pasado varias décadas, ¿no? Han pasado 3 décadas. Eso es bastante en arte contemporáneo. Y en las colecciones, por eso he empezado hablando del CEGAC, en las colecciones se va notando. Se va notando que hay una acumulación, producto, como ocurre en todas las colecciones, productos de diversos criterios, de diversos enfoques, de diversas épocas. Y eso permite, para los que estamos trabajando en el presente, permite también entender la colección en un sentido quizás no muy lejano de la biblioteca o del archivo. Por compararlos con elementos cercanos, incluso hasta no hace mucho tiempo las oposiciones eran conjuntamente para archiveros y conservadores de museo. Había ahí un cierto sentido. Pero como todo archivo, toda colección también tiene que activarse. Y se activa, una de las posibilidades de activarla es mediante la realización de exposiciones temporales. Es decir, la colección permanente entendida como exposición temporal. Yo creo que ahora mismo estamos en medio de una, y es como nosotros en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo venimos trabajando en los últimos 5 o 6 años. Entendemos la colección permanente como exposición temporal. Y en ese sentido hemos ido realizando todos unos procesos de investigación y de incremento de la colección a partir de esas líneas de investigación y desarrollo. Es la manera en que lo entiendo, ¿no? No lo entiendo en términos de poder, aunque no soy, digamos, iluso, y evidentemente el poder está ahí, y el poder también se ejerce desde una propia institución, no únicamente, pero sí que se ejerce, pero no es mi deseo en la práctica de mi trabajo ejercer poder, sino intentar construir e investigar, construir discurso y realizar investigación. Bueno, yo no quiero seguir hablando porque creo que tú debes preguntar y repreguntar para poder... Bueno, pues me toca yo primero dar las gracias a los responsables de estas jornadas y sobre todo a Santi por el empeño que tiene en que haya debate, que haya diálogo, que haya sobre todo coloquio y conversaciones entre todos. Yo aseguro que fue ahora cuando se me ha ocurrido lo que voy a comentar lo primero, lo segundo no, pero lo primero sí, al escuchar sobre todo a Juan Carlos, se me ocurría repetirles lo que dijo Rocío Jurado cuando vio la exposición de Antonio López. ¿No? Al ver la exposición de Antonio López, le preguntó a José Miguel Ullán qué le parece y ella contestó qué intelectuales son estos artistas. ¿No? Yo digo esto porque la intervención de Juan Carlos, muy bien planteada, muy lacanianamente planteada. A mí me gusta Lacan y me gusta Negri, los demás me siento bastante de ellos. Los citados, digo, yo lo que pasa es que lo que quería decirles es que temo que yo voy a dar que voy a plantar un debate de un tono como más bajo, ¿no? Pero voluntariamente. A la pregunta, por ejemplo, que quién sabe de arte y quién sabe cómo construir una colección, yo diría que el tiempo. Y estoy en desacuerdo con lo que acabo de oír, que 30 años es ya un tiempo suficiente. A mí no me lo parece. A mí me parece que yo cuando pensé, y lo digo sinceramente, cuando ya se acercaba el día en el que yo tenía que estar aquí, bueno, que es un sitio afectivo, obviamente, para mí, delante de algunas piezas que lo son también más, claro, pues uno, en fin, se replantea muchas cosas y entonces, claro, a mí me parece que pensar sobre algo que todavía se está, o sea, reflexionar sobre algo que todavía está muy en ciernes, me parece que es bastante osado. Pero bueno, todos somos osados, yo el primero porque he venido aquí, ¿no? Claro, lo que hacemos como punto de apoyo, normalmente, y yo el primero, es valernos de pequeñas clasificaciones que normalmente vienen de fuera, ¿no? Entonces, ¿qué les parecería si yo les cuento
por ejemplo, ya que estamos aquí, ya que yo estuve implicado con esto, cómo arranca digamos, el que el CEGAC tenga una colección con concepto, con un mínimo concepto de colección. Porque yo acabo de ir al director actual hablando de dineros, del dinero que hay para la colección. Yo cuando llego al CEGAC no había nada para... Pero también había otra cosa, eran otros tiempos. Ha cambiado mucho lo que es la institución, ha cambiado mucho lo que es el medio, ha cambiado mucho, digamos, lo que son las tareas. Todo eso sí ha cambiado, pero el tiempo es muy pequeño. En eso no, en la colección, por ejemplo, sí. Pero al principio, yo llegué en el año 98, uno podía decir esto para aquí, esto para allá. Yo he de confesar, y estoy aquí en una mesa redonda sobre colecciones, que cuando yo llego estaba encantado de venir a un centro de arte porque no tenía colección. Porque para mí ya era bastante lío exponer a este y no exponer a este otro, como para después meterme en otro berenjenal como es el mundo del mercado del arte. Entonces, para mí era como mucho más tranquilo dejar, como dijéramos, esas aguas turbulentas, quedarme al margen de ellas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo vi que había unas obras, había un Cunelis fantástico y había unas obras de artistas gallegos que, salvo uno que expuso en mi época, los demás ni expusieron en mi época, ni expusieron después, y yo creo que hay dos que a lo mejor podrían exponer dentro de unos años, ¿no? Como cosa así más histórica. Pero, por lo tanto, bueno, no había un poco de reflexión. Justo cuando yo llego, había pasado el CEGAC de depender de la Dirección General de Cultura, que parecía el sitio idóneo, a depender de la de Patrimonio. Entonces, yo me di cuenta, porque no lo sabía, porque en mi época, claro, vosotros venís en otro momento, en mi época asumíamos la dirección de un centro como este, sin tener unos conocimientos, digamos, de cómo son, ¿no? Bueno, incluso yo podría decir que todavía eso sigue siendo igual, es decir, las cosas desgraciadamente las conoces, Virginia lo puede decir, podemos ser mucho más divertidos contando casi anécdotas que contando el día a día, que el día a día es pesadísimo en esta y en cualquier otra institución, ¿no? Pero yo a lo que iba, yo cuando llego, esas cosas como que no estaban definidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, yo veo que estoy en un centro de arte que lo que haces es, sobre todo, algo que entonces, en aquella época, tampoco se hacía tanto, que era producir, y entonces, cuando te venía un artista que estaba acostumbrado, te planteaba cosas que para ti eran novedades. Por ejemplo, oye, pero es que si producís esto, tenemos que hablar porque después que tengáis una repercusión o una contrapartida, porque, claro, vosotros me habéis hecho esta obra que yo luego voy a comercializar. Yo eso no había pensado en ello. Yo me di cuenta sobre la marcha, como me di cuenta, por ejemplo, que si hacías una exposición de un fotógrafo, resultaba que a lo mejor tú decías, oye, es que quiero que esté tal fotografía, y te decías que está en Ottawa. Y, claro, y después se te encendía la lucecita y dices, bueno, pero vamos a ver, puedes hacer 7 ejemplares y sigue siendo una obra, y te decía, sí. Entonces era infinitamente más barato producir una nueva que traer la otra con la responsabilidad que ello conllevaba, ¿no? Pero es que después eso tenía una contrapartida, ¿no? Y entonces, claro, yo planteé lo de la pertenencia del CEGAC o la dependencia de Patrimonio para decir que, ¿por qué no, en paralelo, hacíamos una colección? Dicho así, no me quiero extender sobre eso, pero para mí sí tuve clarísimas 3 cosas. La primera, no quería una colección de obras, de una obra de un artista. Yo lo que quería es, para el CEGAC, que hubiese varias obras de distintos artistas, pero siempre pensando que se pudiesen establecer relaciones para poder hacer pequeños proyectos de conexión. Esa, la primera. La segunda,
era que se pudiese integrar, digamos, lo mejor del arte gallego. Es decir, que se pudiese poner en relación, porque hay una cosa que es lógica y que es obvia. No podemos hacer el mismo perfil de museo aquí que en Sevilla. Es decir, la ciudadanía no te puede dar la espalda porque sienta que tú se la has dado a ellos, que es lo que suele ocurrir. Y la tercera era, había un tope económico. Es decir, había un tope económico, ¿cuál? Yo no lo contemplaba, pero había un tope económico. Había veces que nosotros, que el CEGAC no podía, digamos, entrar en competencia a lo mejor con un coleccionista privado que sí tenía sobre todo otra posibilidad de funcionamiento. Yo no sé ahora, por lo menos hasta hace muy poquito, el CEGAC, yo creo que, en mi época sí se consiguió que hubiese la denominación de colección del CEGAC, pero antes era colección de la Xunta de Galicia. Antes, cuando llegaba alguien a un despacho, por lo que sea, o se le ocurría, que normalmente no suelen ser los que ocupan los cargos los que incordian más, sino normalmente suele ser alguien que pasa por allí, que es amigo, y que le dice, oye, ¿por qué no quitas este cuadro y coges otra cosa y lo cambias y lo pones más moderno? Entonces, podían venir aquí a los almacenes, llevarse las cosas y ponerlas en los despachos. Nosotros a eso nos negamos y establecimos el que hubiese una colección, pero es que entonces el CEGAC no compraba. Todavía hoy tiene que pasar una comisión de compras en las que el hombre más contemporáneo es un especialista del siglo XIX. Y hay muchos arqueólogos. Yo no lo digo como crítica en absoluto, yo no soy un hombre... Yo al revés, yo lo que quiero es conocer las cosas para actuar. Yo cuando supe eso, por ejemplo, el CEGAC tenía depositado la colección de Arco y, bueno, pues a lo mejor la gente pensaba que la tenía depositada como un detalle divertido. No, había una contraprestación. El CEGAC tenía la obligación de gastarse X dinero en Arco. Entonces, eso lógicamente te llevaba pues a que te estaban pidiendo por varios frentes cómo hacer entrar en este mundo, insisto, proceloso de las colecciones, pero creo que he hablado ya demasiado para... Bien, sí me gustaría igual darle la palabra al público, sobre todo en esta parte del tema de saber, del conocimiento, que tiene que ver con la idea de colección. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los invitados, pues es el momento. Bueno, pues si queréis pasamos ya al segundo paquete de preguntas, que tendría que ver con el imaginario. Sí es cierto que cosas que ya han salido aquí en esta mesa tienen que ver con esa construcción que tiene que ver con digamos, con nuestro propio paisaje, ¿no? Un paisaje emocional, que al mismo tiempo la forma de familiarizarse o de representar justamente esa idea de imaginario. Son varias preguntas, ¿no? Parto de una frase que se la escuché a un profesor mío en la facultad, que era de no hay texto sin contexto. Entonces, tener un conocimiento del contexto, cuanto más amplio mejor, nos va a ayudar para fabricar o sobre todo para saber elegir aquellas partes, digamos, que son fundamentales. Las preguntas para aquí serían: ¿qué parte de la producción artística que nos representa falta o sobra? Es decir, Baudrillard creo que dice una frase en Cultura y Simulacro que es: representa una realidad profunda. Cuando encontramos un artista, vamos a pensar en un artista gallego que representa una realidad profunda del entorno gallego, enseguida lo detectamos. Hay algo que nos está diciendo de forma emocional, me siento identificado con ello, ¿no? Y si justamente un museo y una colección pública tiene la obligación, vamos a decirlo así, de ir haciendo ese acopio de objetos que representan una realidad profunda, sobre todo porque va a ser eso lo que vamos a dar o vamos a dejar como legado para las próximas generaciones. Entonces, realmente, ¿qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Ahí podríamos pensar si realmente nos sobran muchos artistas
que casi no sabemos ni pronunciar el nombre, ¿no? O el apellido, si realmente nos sobran, iconográficamente, a nivel de imaginario, a ver si, digamos, el imaginario de Ian Gill realmente a mí me sirve o me ayuda, me gustaría saberlo, y hago esta pregunta también. Y si realmente no hay esa especie como de unión entre la sociedad, vamos a decir, la sociedad gallega y, digamos, el debate o las imágenes, las obras de arte que tiene esta colección, ¿cómo lo podríamos solucionar? Y ahí es donde ya os lanzo este tipo de preguntas. Si quieres, Virginia. Yo quería decir una cosa solo, Sí. por romperle, Bueno, para ver si no lo hacemos tan perfecto. rígido, ¿no? ¿Cómo decirte? Mira, nosotros ahora mismo tenemos una presentación de la colección que nos basamos en un texto de Georges Perec en el que habla de su biblioteca. Me gusta tomar el ejemplo de la biblioteca. Él habla de que en su biblioteca, a ver si lo digo bien, lo que no es definitivamente provisorio es provisoriamente definitivo. Creo que toda colección tiene ese sentido. Por decírtelo, si quieres, a la gallega, te he respondido a la gallega. Pero si quieres, te la respondo a la extremeña, que soy, próximo a la andaluza. Y es que yo sí creo en los porcentajes. Porque creo que cuando se trabaja en una institución pública o cuando incluso se trabaja en cualquier proyecto en la vida hay que tener unos objetivos y los porcentajes nos ayudan a poder cuantificar esos objetivos, ¿no? Nosotros en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, desde que accedí a la dirección, la programación y las adquisiciones son paritarias en cuestiones de sexo e intentamos también que la programación también sea paritaria entre, digamos, Andalucía es una nacionalidad histórica, como lo es también Galicia, con un sentimiento de identitario, yo diría, no soy andaluz, muy próximo, pero no lo soy, también muy fuerte, tan fuerte que se constituyó en la imagen de lo nacional, de lo español, ¿no? Fíjate si tiene un sentimiento identitario fuerte, pero lo que quiero decir también, y una gran tradición artística. No me voy a remontar a Velázquez, ni a Picasso, pero podríamos llegar ahora mismo al artista que vamos a inaugurar dentro de un par de semanas, que es Luis Gordillo, ¿no? Pero sí también intentamos que haya esa paridad. Cuando hablo paridad no tiene por qué ser 50, lo que se entiende políticamente por paridad, es decir, entre el 30 y el 60%, y creo que es importante que en museos autonómicos, vamos a utilizar ese término, trabajemos con el contexto. Pero evidentemente no podemos trabajar solo con el contexto, porque el contexto hoy en día no solamente es, digamos, la tierra, sino que estamos en un contexto mayor, ¿no? Y eso lo sabe perfectamente el capitalismo, por retomar la primera pregunta, y en el sentido de que la distribución no puede ser solamente local, aunque al fondo es lo que nos aboca ese capitalismo en el que estamos inmersos, ¿no? Pero sí que tenemos, se inventó hace ya tiempo el término local, ¿no? Local, que intenta conjugar lo global con una perspectiva local. Eso es lo que intentamos hacer en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y lo digo desde un punto de vista que a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar en serio con la colección. Es una colección, a diferencia quizás de la de AFG, fuertemente andaluza. Es decir, que si habláramos en términos paritarios, no es paritaria con lo que yo he sentido, es mucho más de artistas andaluces y españoles, porque también parte de una historia del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo asume el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que se crea a principios de los años 70. Es uno de los primeros museos de arte contemporáneo que hay fuera de Madrid, ¿no? Y con una colección de arte español contemporáneo. Bueno, como estamos aquí en una especie de... Tú nos has lanzado un texto y unas preguntas, o sea, unos genéricos y tres contextos donde hay preguntas muy concretas y todo también es un genérico. Entonces creo que retomo tu tema del imaginario, pero me encanta de todo lo que he oído hasta ahora. Yo venía pensando en que íbamos a hablar de colecciones públicas, de instituciones, de dinero público, y en mi cabeza siempre ha estado lo público y lo privado en cuanto a colecciones.
y me ha encantado oírte hablar de colecciones públicas, privadas y corporales, corporativas, que realmente... Algo tiene de corporal. Corporal. Donde yo he trabajado más tiempo es una colección corporativa, Sí. pero realmente funcionaba como si fuera una colección privada, con dinero de diversas empresas y de una manera que dejaban trabajar a un comité, bla, bla. O sea, yo he trabajado durante bastante tiempo en un sitio que he echado de menos que la institución lo tuviera, es decir, un comité que a largo plazo tuviera un tiempo de investigar, que no fueran compras precipitadas, que había realmente una diferencia que veo que también, por ejemplo, Miguel ha hablado de cómo antes se hacían unas cosas y cómo se hacen ahora de otra manera, y yo también noto que ahora todo se precipita y se unifica, y me hace gracia ver cómo en esta presentación de colección que ha hecho Santiago y hemos paseado esta mañana y me ha interesado muchísimo. Yo pensaba ver mucho más colección CEGAC cuando veo que hay muchos invitados de colecciones privadas, de la Fundación de Arco, que estuvo aquí y ahora no está, y en lugar de decir qué mal, pues tengo piezas. O sea, cómo todo se mezcla, ¿no? Cómo se trabaja en España todavía no está nada definido entre lo público y lo privado. Todos sabemos cómo se trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo, cómo lo público y lo privado es muy permeable. Ese es un tema y ahora igual voy a pasar a otro. Pero un inciso, por sí. intentar que esto sea más ágil. Yo creo que todos los museos y centros de arte en España intentan hacer las cosas con calma, con investigación, y tienen comisiones. Todos tienen patronatos, comités de compras, y te lo digo por experiencia, a veces no es tan fácil convencerlos de la importancia. No lo digo por mi institución, que siempre me hacen caso, es una broma, pero suerte, no, es una broma. Absolutamente cierto, pero ahora lo digo por yo, otros ejemplo, museos quiero dar casos nacionales. reales. O sea, podemos hablar del CEGAC y su historia a lo largo de sus directores, que aquí ahora mismo hay dos, uno presente y otro anterior. Podemos hablar del Reina y de su trayectoria, desde que era centro sin colección hasta que pasó a ser museo, y cómo ha ido creciendo su colección, y como yo he vivido cuando el grueso de su colección era la colección arte contemporáneo, que era esta colección privada, y cómo ha ido prescindiendo cuando ha ido pudiendo comprar sus almacenes. Podemos hablar de un caso que para mí es extremo en cuanto a patético, que es el Musac, ¿no? O sea, quiero decir, podemos hablar de muchos casos, pero yo sí que noto una falta de una presencia, de un backup comisarial, llamémosle por X, interrumpirte otra vez, Virginia, sí. permíteme por la amistad. El MUSA siempre ha tenido un comité de compras, un comité asesor y un comité que discutía. Sí, y además, que estés de acuerdo con su criterio no es diferente, pero sí lo tenía. De pasar de tener muchos millones y comprar muchísimo a la nada, ¿no? Entonces, claro, eso es la crisis económica que ha llevado a todos los museos en España, a todos prácticamente, a no tener presupuesto de adquisición. Lo que ha contado Santiago es una generalidad que de donde más se ha prescindido, que quizás habría que ver o discutir si era el lugar donde más era más necesario recortar, que es en colección, ¿no? En adquisición. Estoy de acuerdo, pero veo como muchas cosas, quiero decir, eso es ejemplo de muchas cosas que han sucedido en nuestro país, que no quiero entrar en este tema del que todo ya hemos hablado tanto y es tan aburrido. Cuando salieron los museos como setas, las colecciones institucionales como setas, y ahora dónde están y dónde se han parado, para mí es muy triste. Entonces, prefiero volver al imaginario que tú has planteado, en el que mi reflexión va un poco por lo que tú comentabas, y es como a veces falta no solo poso y reposo, sino ya no es el dinero, sino el timing, y con esta colección que se hace, que para mí hay tres pautas que son su educación sobre esta colección, sus presentaciones y su difusión. O sea, cómo a veces una colección no es solo el museo que la alberga, sino otras posibles sedes cuando esa colección puede viajar, pasear. Cómo puede mezclarse con otras colecciones que pueden ser tanto públicas como privadas. He hecho en falta una permeabilidad en este sentido. Cuando estamos hablando, tú has mencionado la palabra museos autonómicos y la has dicho como a la vez, como que vamos a llamarlos autonómicos.
Esos son problemas que para mí prefiero no entrar en esto, ¿sabes? Pero sino el problema es la colección. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Su durabilidad, su constancia, sus dineros también entran en la constancia, sus criterios, ¿dónde está el academicismo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina esa colección? Colecciones para mí, como con las que he trabajado, que son, por ejemplo, la colección de la Caixa. Ahí vemos un caso en España, es una colección privada corporativa, donde ha habido 2 personas que han sido, primero María Corral y luego Ninfa Bisbe, con una larga duración, donde ves que hay una cierta continuidad, una cierta calidad, una cierta continuidad también en lo económico que apoya los criterios. Para mí una colección como la colección Arco, que la conozco desde el principio, que nace de una manera muy curiosa, que creo que no existe en otro país, que es una feria, comienza y apoya esa feria comprando para una fundación la colección de la feria. ¿Cómo estuvo aquí? ¿Cómo de repente ha pasado a Madrid? ¿Cómo se dijo que iba a un sitio que sigue sin identidad, como es el Matadero? ¿Cómo ahora está en el CA2M? Y cómo los que conocemos esa colección podemos saber lo que ha comprado cada director con su comité asesor. Estos 4 años, estos otros 4, qué galerías han pasado por la feria y a qué galerías se ha comprado. Yo a veces echo de menos una imparcialidad y puedo decir lo mismo hasta del Reina Sofía y de los directores. Tampoco lo digo como si fueran, o sea, me gustaría ver menos departamentos estancos, pero sí acabo viendo en muchas colecciones departamentos estancos de las personas que han pasado como responsables de esas colecciones. Y dices, joder, es que no es una colección privada, es una colección hecha con dinero público. Entonces esto me hace plantearme muchas cosas, tantas como que esos compartimentos estancos que hay en una misma colección, a veces echo de menos que si eso es así, haya un acceso a comisarios independientes, como por ejemplo soy yo ahora, que tenemos un interés en esas colecciones y claro, ¿quién es el dueño de esa colección? ¿Quién tiene acceso a esa colección? Por encima de todo, me interesa que esa colección tenga visibilidad. Esta colección de arte contemporáneo en la que yo trabajé tantos años era una colección semioculta, estaba en almacenes, estaba en depósito en el Reina y el Reina tiró de ella y fue prescindiendo de ella según el Museo Reina Sofía iba comprando. Perfecto, era un acuerdo mutuo. Y a la vez, durante casi 15 años se acusó a esta colección de arte contemporáneo de son 30 empresas que están especulando y se están apoyando, ayudándose el nombre del Reina Sofía para especular, luego venderán. Pues había unos estatutos en los que si una de esas 30 empresas se iba, tenía que dejar sus obras, porque esto era una colección con fundación, nadie se iba a llevar sus obras y no iban a pertenecer ni al empresario ni al Reina Sofía, iban a seguir perteneciendo a esta fundación colección, bajo unos estatutos muy serios. A la vez siento, habiendo hecho 20 exposiciones de parte de los fondos de esa colección, durante unos años en que en España empezaron a haber muchísimos museos que no tenían ni colección ni criterios de exposiciones. Entonces, nos perdona, pedían, no eran nos museos. pedían expos. Entonces, no eran museos. No eran museos, eran centros de centros. exposiciones. Bueno, pero es que ahí es uno de los problemas que ha habido en este Exacto. país. Entonces, La ¿qué confusión criterio- entre qué el museo criterios? y el centro. Por Pero ejemplo, fíjate, es curioso que yo siempre le he señalado, pero esto es anecdótico y pues mete un poco de simpatía en esto, ¿no? Que existe un museo como el Malco de Vigo que no tiene colección y el Centro Gallego, que es un centro de arte, tiene colección. Bueno, Vamos, pero- el Centro Gallego o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ¿no? Se dan estas contradicciones, ¿no? Pero Sí. las contradicciones forman parte, No, las forman parte de la las vida, ¿no? Y hay que contradicciones trabajar con forman ellas. parte, perdona que te interrumpa, yo creo que un poco de lo que yo decía, es decir, yo creo que el coleccionismo necesita todavía mucho tiempo en España para desarrollarse. Entonces, lo que estaba comentando Virginia, que ha dado unas pinceladas yo creo que muy interesantes, es un tema de que una colección no solamente cuando se está construyendo una colección, tiene detrás toda una serie de componentes de conservación, de almacenamiento, de trabajo, de investigación, que yo creo que es fundamental, de conservación, etcétera, etcétera. Es decir, una colección siempre es un relato, es un museo, es decir, de la manera que la queramos enfocar. Entonces, no se entiende que eso es un testigo de la historia y como tal hay que mantenerlo, hay que investigarlo, y hay que difundirlo. Es decir, a mí creo que, bueno, Virginia ha trabajado en una colección, yo también he trabajado en una colección, aquí hay gente que trabaja y que están dirigiendo colecciones corporativas en Galicia, pues colecciones muy interesantes y
pues habría que ver qué tiempo se dedica a investigar los fondos de esa colección, Yo, qué ese tiempo tema me se interesa dedica muchísimo. a poner en valor esos fondos Yo de esa quiero colección. volver a este tema de la Cueva del Tesoro. Sí, hablando de colecciones corporativas, que una colección corporativa no es otra cosa que poner al público, es decir, hacer público una colección privada, una colección de una empresa, ¿no? Que está un poco, digamos, en ese territorio, porque el coleccionista privado es otro territorio. Es otro territorio, estaríamos, digamos, en los dos ámbitos, el público y el privado, y en el medio están... Pero bueno, de forma genérica, yo creo que uno de los grandes problemas, es decir, aquí estamos hablando de adquisiciones, que son importantísimas, de tener dinero para comprar, pero creo que las colecciones son la espina dorsal de la historia de un país. Y como tal, es decir, necesitamos investigar sobre lo que tenemos, ¿no? Y a veces no es solamente adquirir, comprar, ampliar, paliar las lagunas que tienen las colecciones, sino vamos a perder, es decir, este tiempo maravilloso en poder investigar. Esa es una de las cuestiones que me parece que son importantes y creo que antes ponerlas en hemos, contexto y su difusión. Y lo achaco a falta, o sea, estamos hablando de colecciones donde se gasta siempre, la prensa van las cifras y los nombres, y donde queda la investigación, un equipo investigador, comisarial, curatorial. Es que registro, es investigación, es conservación, es como cosas que valen muchísimo dinero, están guardadas como en una caja fuerte muchas veces. Entonces es como vamos a acumular, vamos a guardar. Para mí un privado puede hacer eso, una institución pública no, es que me parece que no hay derecho. Es dinero público. Pero una institución pública son los que, digamos, estarían más obligados. Y achaco la responsabilidad a la institución, no al responsable del museo, sino a los responsables de esos dineros, porque no es esos nombres y esas obras, es su difusión. Es que el público no sabe lo que es una colección. ¿Qué os parece si llevamos este debate después al público, que yo creo que también le apetece preguntar? Me gustaría que Miguel nos diera su opinión, sobre todo porque yo creo que ha sido un gran defensor del imaginario gallego con respecto a la relación de la colección. Bueno, yo sí lo tenía claro, es decir, que del gallego, porque está en Galicia, si estuviese en otro sitio, obviamente. De otro. Es decir, yo sí tengo... Todos nos debemos un poco digamos, a lo que hemos visto en unos momentos concretos y tal. Aquí se ha mencionado como un modelo, y es una costumbre que tenemos, el modelo de la Caixa. El modelo de la Caixa es modelo porque en un momento en el que no había un coleccionismo institucional fuerte, llegó y nos deslumbró con unas compras y demás, que luego esas compras, vamos a ver, se pararon. La colección de la Caixa es muy fuerte en un momento, y después de ese momento, digamos que es, claro, sí, pues es una cuestión de pura lógica. Normal. Eso llega digamos, a lo casi risible en el caso del Musar, cuando es una colección que se está haciendo comprando lo último, y claro, cuando no tienes dinero para comprar lo último, entonces te queda anticuado lo de antes de ayer, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí de la Caixa me gusta otra cosa. A mí me gusta que cuando se hacía la colección de la Caixa, la institución, como tal institución, creó otra colección, que era la colección Testimoni, que consistía en que compraban, se habían fijado una serie de galerías, por lo que sea, y compraban, se quedaban con una pieza de cada exposición. Ojo, pasados los años, cuando ya no tenían tanto dinero para comprar, ¿qué es lo que hicieron? Revisar la colección Testimoni, y lo que interesaba se fue a la colección buena, y lo otro a decorar los despachos o lo que sea. A mí me parece que es una cuestión que está bien. Todos hablamos del primero, de lo magnífica que es la colección de Helga. Ojo, la colección de Helga es magnífica a partir del momento en que Helga dice coleccionista. Y entonces, a partir de ese momento, que no es hace muchos años, a partir de ese momento, efectivamente, tiene una colección espléndida. Tú comentaste, sí, y como me hablas del imaginario, Cillian Gillick tiene mucho que ver con el imaginario. Yo puedo decir
todas y cada una de las piezas que se compraron en mi época, así de chulo voy. El motivo, por ejemplo, en el caso de Gili, yo sí pensaba que era un elemento muy bueno para, digamos, para jugar en el buen sentido, con una serie de artistas, la mayoría salidos además de la Facultad de Bellas Artes, muy jovencitos que pasada la facultad se habían ido a Berlín, a Nueva York, es decir, que estaban por ahí y que estaban haciendo unas cosas que estaban muy bien. Entonces, buscar como también algún elemento, como si dijéramos, que sirviese de punto de conexión, de estímulo, de choque o algo así. La Fundación Arco, la colección de la Fundación Arco estuvo aquí. A lo mejor, no sé, alguien metía piedras. Yo fui el que dijo que no nos interesaba ya mantenerla. No nos interesaba mantenerla porque llega un momento en el que había un elemento contradictorio entre tener unos almacenes muy pequeños en los cuales gran parte estaba ocupada por esa colección. La sintonía de esa colección con la que estamos haciendo nosotros era compleja. En los primeros años vino fenomenal, porque claro, aquí no había, entonces mostrabas como si dijéramos otra cara mucho más viva, mucho más moderna, pero claro, a las colecciones también les pasa que cuando tú en tu lugar las expones varias veces, casi como que las agotas, porque es que la gente dice otra vez esta, o sea, es la misma exposición, entonces yo sí creo fervientemente y soy absoluto defensor, como decía Virginia, lo de que hay que estudiarla. Mi experiencia, y no quiero generalizar porque se cometen muchas tropelías y hay excepciones fantásticas, como durante muchos años fue el Iván, mi experiencia es que los museos y los centros de arte contemporánea normalmente no tienen mucho, la gente que está dentro no tiene mucho interés en estudiar las colecciones, cosa que a mí me parece una virguería. Yo sería feliz diciéndome, oye, esto, y haciendo fichitas. Dice fichitas de relaciones y juegos. Lo que tuvo la colección de arte contemporáneo al principio, que dejaban unas obras maravillosas para proyectos y demás. El Reina Sofía durante años lo dejaba. Después vino una serie, la profesionalización, vino una serie de inconvenientes. Si te dejan la obra, tienes que llevar correo, tienes que ir, o tienes que pedir una... Sí, pero es normal. Es normal, pero hace no tantos años eso eran acuerdos entre los directores. Es decir, no, es así. Por ejemplo, una diferencia entre un centro que tenga o no colección. Cuando tú estás, por ejemplo, ya que estamos aquí, tú estás aquí, quieres establecer un contacto, ¿cuáles son los dos argumentos, los dos datos que te piden? ¿Qué programación y qué colección? Claro, ¿qué programación y qué colección? Curiosamente, como casi siempre, quienes mejor lo saben son los artistas. Es decir, aquí este señor, que es artista, ha venido con los deberes muy hechos y se ha puesto, digamos, nos ha hecho el planteamiento, la crítica, lo corrosivo, el cinismo, todo y nos lo ha mandado así. Perfecto, claro, chapó. Cuando llega un artista que está habituado que está plenamente integrado en los recorridos, por ejemplo, Mona Hatoum, cuando llegó el momento de, oye, nos encantaría que hubiese una obra en tu colección, claro, yo iba con los precios de los seguros y viendo qué es lo que podíamos llegar nosotros. Entonces, yo sabía que nosotros llegábamos a metro por metro por metro. Y entonces, claro, va ella y dice, bueno, pero esta es la que más te gusta. Pero vosotros no tenéis, y me empieza, tal pieza de Penone, tal de Cunelis, tal, no sé. Y digo, sí, pero yo he visto los precios. Y entonces es ella, no es el museo, es ella que lógicamente tiene una autonomía que las instituciones públicas no tenemos, o bueno, yo decirlo, no tienen,
no, me parece un poco cínico decir que aquí no tienen. Entonces ella te dice, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no está? Pero con una petición. Si hay una institución del sur de Europa que la pida, por favor, intentar dejarla. No es nada tonta, no es nada tonta. Sabe que tiene una pieza muy significativa donde ella va a estar bien representada, donde ella no va a quedar en una colectiva oculta en un rincón. Y ya está. Y luego hay un proyecto que a ella, por lo que sea, le gustó. Bueno, cuando, por ejemplo, se hablaba de lo de las comisiones, bueno, por ejemplo, nosotros, para comprar en Arco, que era también otra cosa, que era un poco complicada además, yo además me gustó que Santiago hizo lo mismo que hice yo. Aquí hay una comisión de compras que es externa, como decía antes, al CEGAC. Tú lo que hiciste, por lo menos a la primera, yo creo que a las siguientes también, cuando se reunía la comisión dijo yo quiero ir. Yo dije yo quiero ir a la primera y por supuesto que respondí a todas las preguntas que os podéis imaginar. Los que somos del medio, bueno, pues nos sonreímos y a lo mejor los otros pues dicen, ahí va, esas cosas pasan. Que si cuántos años está demostrado que va a durar la fotografía, que como íbamos un muro de penone de hojas de laurel, que qué pasaba con las hojas de laurel si se secaban o lo que... Bueno, que lo pregunten todo. Pero ¿por qué vamos? Si yo voy al médico, me dice que tengo unas hernias y que bueno, pues yo pienso, qué burrada. Y me voy a otro y investigo a ver si hay otros procedimientos. Entonces, a veces nosotros pensamos que de lo nuestro todo el mundo tiene que estar al cabo de las claves. No, yo por eso comentaba lo de Rocío Jurado, de verdad, que viendo a Antonio López, que en nuestro imaginario, por seguir la cosa lacaniana, en nuestro imaginario pensamos que ella le tenía que entender perfectamente, que sería una extensión de su mundo. No, le pareció complicadísimo, le parecía complicadísimo, ¿no? Que había así como cosas que ella no llegaba. Y después, bueno, creo que ya comenté lo de la visibilidad, me parece que es el argumento, es decir, el punto donde hay que hacer más incidencia, visibilidad de las condiciones, a través de publicaciones, a través de intercambios, a través de lo que sea. Claro, lo que pasa es que hoy en día, por otras razones, fundamentalmente por la crisis, lo que se lleva más es el perfil. Yo planteo una exposición económica, es el artista fulanito, pero no pone la verdad que es el artista fulanito en la colección de Venganito. Bueno, ese es el otro punto que hay en esta madeja, ¿no? Pero bueno, y una última cosa, antes no comenté, porque además me molesta mucho eso de decir que hay 3 características y solo dar 2. La tercera característica de lo de la colección del CEGAC era que lo que queríamos era hacer una tela de araña. O sea, yo era consciente de que la colección del CEGAC no la estaba definiendo yo, como no se ha definido con mi sucesor y con el sucesor de mi sucesor, sino es al final. Yo decía, bueno, yo intento por lo menos tejer relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? No voy a ser direccional ni por aquí ni por allá. No voy a ir por un gusto más o menos particular, sino por bueno, esa especie de idea. No sé si así queda. Sí, queda bien. Yo, una cosa que sí que había puntualizado y con respecto al imaginario del que hemos estado hablando, tiene que ver, digamos, con esa capacidad para producir gusto. Son esas sensibilidades del gusto y del criterio. Cuando habéis hablado de la colección La Caixa, yo he estudiado la colección La Caixa y me llamó la atención que una de las piezas que compra es un cuadro de Peter Halley y esculturas de Heinz Steinbach. Son obras que salen de una exposición que hace María Corral y comisaría Dan Cameron, que es El arte y su doble.
Yo recuerdo perfectamente aquella exposición porque además fui a la muestra, me compré el catálogo incluso antes de verla, porque por alguna extraña razón, que no voy a decir ahora, sabía que esa exposición iba a ser importante. Y ciertamente uno de los artistas que más crudo, y hablo casi y poco cocido, que había en aquella muestra era Jeff Koons. No compró María Corral, no compró La Caixa, ninguna obra de Koons, en cambio sí compró Heine Steinbach. ¿Por qué? Porque posiblemente el imaginario, posiblemente el gusto, producía el hecho de que estaría muy bien comprar una pequeña repisa lacada, ¿no?, con una formica y unas cacerolas encima. Es decir, el bodegón, posiblemente el bodegón velazqueño, se producía justamente en ese Steinbach. En cambio, tragarse una máquina de tren con sus cochecitos en acero inoxidable o un conejito que estaba a la venta y a un precio muy barato, pues realmente le costaba más al criterio, al gusto y al imaginario, en este caso de María Corral. A eso me refiero, es decir, inevitablemente, incluso aunque traigamos artistas chinos o alemanes o ingleses, va a estar siempre nuestro imaginario, nuestro perfil, nuestro tamiz y nuestro criterio funcionando y eligiendo, lógicamente, a los artistas. Por lo tanto, los porcentajes me dan un poco igual porque realmente está por debajo otro criterio. A no ser que los criterios que manejemos no sean criterios de valor, sino otras cuestiones más mercantilistas, que también a veces están dentro de ese ámbito selectivo y a la hora de hacer una exposición. Yo es que creo que en muchas cosas el feminismo nos ha enseñado, por lo menos a muchos hombres, a valorar que lo personal es político. Y, por ejemplo, Gertrude Jagers, que hace poco hemos conseguido que nos donara con una pequeña compra pues toda la cartelería, toda la producción que han hecho a lo largo, nos ha enseñado que es necesario estudiar los porcentajes, que los porcentajes importan. Y entonces yo he aprendido mucho del feminismo a lo largo de mi vida y en ese sentido sí que creo también que los porcentajes son importantes cuando hablamos de la producción del contexto. Yo cuando he hablado de los museos autonómicos, por darle un nombre, creo que a veces, y sabes que he vivido en Madrid 20 y tantos años, es decir, que he sido centralista, cuando vives en la periferia te das cuenta el centralismo que existe en Madrid. Y te das cuenta cuando compruebas además que la producción artística más relevante que se está produciendo no se hace en Madrid. Se hace, por ejemplo, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, etc. Bueno, y es necesario trabajar desde el contexto, porque otra de las reivindicaciones, y últimamente se oye mucho cuando vas a Madrid, ¿no? Siempre es evidente, ¿no? Para eso estamos también los directores de los museos, ¿no? Para que nos den leña. Se dice que, por ejemplo, el Reina Sofía hace pocas exposiciones, compra pocos artistas. Bueno, eso es digamos, la típica queja que todos hemos escuchado respecto a nuestros ámbitos, ¿no? Pero creo que cuando tú estás trabajando en un ámbito tienes que poner remedio, intentar poner remedio. Pero es muy difícil, ¿eh? Remedio. Sí, claro que muy lo es. difícil. Yo en cualquier caso creo que un museo no elige ni siquiera a María Corral, que tenía seguramente una libertad que en ese momento, porque quien ponía el dinero se la dio, ¿no? Y tenía, por lo que cuenta María, la tenía total, había una confianza ciega de Vilarasau hacia lo que ella hacía, aunque también tenía un comité en el que había ilustres nombres que seguro que le pusieron muchas pegas a comprar, quizás fabulando, porque tú estabas fabulando con respecto a lo que hizo con Steinbach, etcétera. Bueno, pues quizás le pusieron la pega para comprar el Jeskum, no lo sabemos, si estuviera aquí le preguntaríamos, porque sí que es cierto que una colección, como todo en la vida, es fruto de muchas circunstancias. Y las circunstancias a veces son mayores que las líneas programáticas, que las ideas y que los procesos. Pero bueno, yo me gusta hablar con el ejemplo y con lo que yo intento, yo y el equipo del Centro Andaluz intentamos hacer y con nuestro patronato, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, cuando compramos, no compramos con una voluntad de ejemplaridad, sino que intentamos en esa idea de construir diferentes relatos. Es cierto que no lo hemos hablado, pero que el gran relato, el museo con la colección exhibida en un lugar siempre inalterable, etcétera, es algo producto del pasado, es algo que sobre todo se riñe mucho con la contemporaneidad, con lo que somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir
aumentando, incrementando la colección. ¿Por qué? Por algo tan sencillo que somos centros de arte contemporáneo. Si dejamos de comprar la contemporaneidad, que la contemporaneidad no se detiene, dejaremos de ser centros de arte contemporáneo. Por eso es necesario, Santiago, hacer comprender a nuestros patronos o a las instituciones, etcétera, que aportan los recursos económicos, de que es muy importante que eso no se pare, que tiene que continuar, porque entonces ocurrirá esa gran laguna o esa pequeña laguna, dependiendo de lo que dure el momento de sequía, como ocurrió durante prácticamente 40 años en el Estado español, ¿no? Y en las autonomías. Me gustaría igual también darle la voz a alguien del público si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo quería hacer un comentario a algunas de las cosas que se habían dicho hasta ahora. La primera cuestión era, bueno, estaba dirigida a un comentario que había hecho Virginia sobre, bueno, la sensibilidad de las instituciones respecto a las colecciones. Yo creo que el problema de las instituciones públicas, no el museo, sino la institución de la que dependen los museos, es que efectivamente ni están acostumbrados al museo, ni conocen el museo, ni valoran el museo, ni entienden el museo. A esta exposición, lo que planteaba, este programa de exposiciones en el CEGAC que planteaba precisamente releer la colección, no han venido ningunos representantes públicos. Me refiero a representantes no solo de la Xunta de Galicia, sino ni siquiera del Concello de Santiago o de cualquier otra institución pública, porque consideran que los de la Xunta de Galicia probablemente consideran que, bueno, que es una cosa que funciona ahí y tal, y ellos, pues no va con ellos, es un tema pues, que funciona solo. Los del Concello consideran que como es de la Xunta, pues ellos no tienen que ir, porque es de la Xunta, es de otro partido, es de otro... Quiero decir que lo que nos encontramos es con unos representantes públicos que probablemente no tienen la suficiente preparación ni la suficiente sensibilidad como para entender que el museo, primero, es algo público y es una cosa de todos, no es una cosa de los que dirigen o que están por encima de la institución, sino que es un patrimonio público en el que todos participan, es decir, que es muy importante que participen los cargos públicos, pero también es muy importante que, por ejemplo, los profesionales del arte vengan, los estudiantes de la universidad vengan, los propios medios de comunicación. Los propios medios de comunicación hay ocasiones en las que ni siquiera vienen a las ruedas de prensa. Entonces, eso, de alguna manera, digamos que denota un déficit en nuestras sociedades, un déficit con respecto al arte contemporáneo. El arte contemporáneo estuvo de moda y hoy ya no está de moda. De alguna forma también hay una concepción de que, bueno, el arte, o sea, todavía perviven tópicos propios del subdesarrollo cultural y social. Y por otro lado hay esa idea de que la colección es un gasto, por eso yo planteo que la colección es un enriquecimiento de memoria y de patrimonio, porque visto desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista presupuestario, es un gasto. Bueno, es un gasto o no, o es simplemente una inversión, se puede ver de muchas maneras. La manera en la que se ve es que es un gasto. Y por tanto es de la misma manera que en general la cultura sigue manteniendo como un planteamiento, digamos, como de cierta sospecha. Por ejemplo, la colección que está depositada en el CEGAC tiene varias secciones. Hay una que es colección Xunta de Galicia, hay otra que es colección CEGAC, hay el Fondo Areán, cada una de ellas tiene un origen diferente. Por complementar la información que daba Miguel. Yo también soy partidario de que efectivamente la colección que está depositada en el museo no se puede ni se debe prestar a despachos de oficinas, y así lo he manifestado. Sin embargo, bueno, han insistido en que
se trata de una colección que es de la Xunta de Galicia. No, hay una colección que es de la Xunta de Galicia y esa es la que enviamos a los despachos, y una colección del CEGAC que no enviamos a los despachos, porque si esas piezas están en un espacio con un control de climatización, están aseguradas con un seguro, con una póliza de seguro general, y están en unas condiciones determinadas en los almacenes, no pueden estar en unos despachos donde entra la luz. De hecho, hemos tenido algunas experiencias donde, bueno, pues hay que controlar de manera periódica, se controla todo eso. Por tanto, las obras que salen hacia los despachos son las pertenecientes a la Xunta de Galicia. Mi opinión es que realmente si la Xunta de Galicia o cualquier institución pública desea decorar los despachos, entonces tendría que hacer una inversión de compra de obra para decoración de despachos, pero no pensar que una colección pública de un museo sirve para la decoración de despachos. Bueno, dicho esto, creo que de los fondos que hay depositados en el CEGAC, hay algunos, como probablemente la colección Areán, que deberían tener otro destino. Es decir, yo creo que todavía estamos en un proceso de redistribución y de reorganización. La colección Areán es un depósito que se hizo en un momento en el que el CEGAC era la única institución que se acababa de crear y, por tanto, fue un legado que se hizo a Fraga en aquel momento, un coleccionista privado, y Fraga lo depositó en el CEGAC porque era el lugar, digamos, donde se depositó también la colección Xunta de Galicia. Sin embargo, la colección Areán, al tener un perfil también moderno, probablemente tenga o pueda tener un destino en otro lugar, en otro museo que podría ser, pienso, de manera genérica, pues que podría ser a lo mejor pues el Museo de Bellas Artes de Coruña, ¿no? Que tiene un perfil mucho más amplio, donde esas piezas además podrían, y son buenas piezas, es decir, que hay una gráfica de Kandinsky, hay una serie de piezas de cierto interés. Por tanto, de lo que se trata es precisamente de profundizar en ese plano de investigación. Eso es algo que realmente existe, pero es algo que queda, digamos, en un segundo plano, porque ese plano de investigación finalmente no es el plano que en definitiva decide, sino que lo que decide hay otras cosas por encima que deciden. Si el plano de investigación, el que desarrollan las universidades o desarrollan los centros de investigación, los museos o los comisarios independientes fueran los que generaran un cuerpo teórico de decisión, habría otras políticas culturales. Es decir, no es posible, y ayer, hoy lo comentaba con Chus, ayer hubo en una televisión local de Galicia, vía V, una entrevista al candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia por el Partido Socialista. No hubo en toda esa entrevista ninguna alusión, cero alusión a la situación de la cultura en Galicia, de los museos, de la organización o distribución territorial de la cultura. Cero, era como algo que no existía. Eso, efectivamente, es un síntoma de que no hay realmente un interés específico por la cultura. No se entiende que la cultura pueda ser un espacio de debate, de enriquecimiento social, y ese es el problema. Ese es verdaderamente el problema. Por último, quería comentar muy brevemente que en el museo, por ejemplo, en este momento, en el patronato, hay, llevamos una situación de cierta indefinición. Yo creo que no hay una propia voluntad de mantener el patronato como tal. Tampoco hay una comisión de compras, aunque con algunos miembros del patronato se organizó en un momento determinado y estamos, digamos, trabajando en una dirección de ver si podemos plantear esa comisión de compras. Lo ideal sería tener una comisión
independiente, con personas independientes, ni siquiera alguna del patronato, pero no todas ligadas al patronato, y desde luego no de esta comunidad, o al menos que tuvieran que fuera un amplio espectro, que pudieran dar ideas desde muchos lugares, y eso no se consigue quizás porque, claro, cuando tú planteas una comisión tienes que pagarla, y lo que hay, desde mi punto de vista, es que no se entiende muchas veces que los trabajos en cultura hay que pagarlos. Por tanto, tampoco hay una conciencia de profesionalización en el ámbito cultural. Y eso es un drama en nuestro país. Es un drama porque se considera que la cultura es algo que se hace de una manera aficionada. No hay respeto de profesionalización. Y eso se ve, por ejemplo, en las tarifas de monumentos, o sea, de salarios, de honorarios que hay para cada cosa. En general, aquí, cuando yo he llegado, las he subido porque me parecían que eran tarifas que denotaban muy poca dignidad hacia los profesionales. Y si no hay una dignidad hacia los profesionales, no podemos exigir un trabajo profesional, independiente, riguroso. En fin, hasta aquí. Puedo decir una cosa que, de todo lo que has dicho, se me ha quedado grabado cuando tú has hablado de una colección es gasto, es inversión, y para mí la tercera palabra es que es patrimonio. Y tú al final estás hablando de patrimonio, y esta es una ciudad que es puro patrimonio. Entonces, ¿qué lejos estamos para que una colección de arte contemporáneo que es pública y es de inversión de dinero público, esté todavía tan lejos de la palabra que tenemos aquí metida como patrimonio, ¿no? Entonces, y realmente lo es, y por eso necesita difusión, inversión, etc, etc, etc. Y organización, porque está hablando de tres colecciones que son tres patas distintas. Pero la colección de la tenemos Xunta, esta idea de algo que es caprichoso, ¿no? Claro, o sea, pero la colección de la Xunta, que bueno, es claro, como un yo ni conglomerado en la hablo que de- aparecen los despachos, ni que siquiera hablo de se Galicia en conoce, no se concreto. conoce, se ha comprado de diferentes maneras, es todo un conglomerado y un batiburrillo. La colección del CEGAC y esta otra colección privada que es un depósito. Es decir, lo lógico sería de todo eso tener capacidad para poder sistematizarlo, investigar y crear un corpus de colección, que a lo mejor podía ser la gran colección del CEGAC, la gran colección patrimonial y de referencia de arte contemporáneo en Galicia, que no existe, ¿no? Es decir, estamos hablando de un museo que tiene una pequeña colección, de otro museo que tiene otra colección, que luego los museos, curiosamente, y yo lo he vivido en carne propia, forman pequeños espacios patrimoniales que son muy reacios a prestar obras para las exposiciones, porque funcionan como departamentos estancos, es decir, estamos todos en una dinámica un poco kafkiana, ¿no? Un poco tremenda. Por otro lado, la Xunta, pues, yo por las informaciones que he leído sobre la colección de la Xunta, que es decir, nadie la ha visto digamos, expuesta de la A a la Z, pero estamos hablando de casi 3.000 obras. Es una colección muy grande, que no sé ni si está catalogada, sistematizada, etcétera, etcétera. Ni siquiera hay una página web. ¡Hay! No está. Eso, a veces problemas de derecho. Hay una página web, pero Sí. curiosamente no están las imágenes. Ese es un problema de actualización de los sistemas de clasificación que se quedan obsoletos, que hay que actualizar. Todo eso es inversión, y a veces no se entiende que esa inversión sea realmente necesaria. Está en la página web del CEGAC, que está consignada toda la colección por artistas, están las fichas técnicas, están los títulos y el año. La ficha técnica, digamos, es incompleta y falta la imagen, cual es gravísimo. Pero, también todo eso está en función de que tampoco tenemos un convenio firmado con BEGAP. Yo soy partidario de que haya ese convenio firmado con BEGAP. Desde que llegué en 2015, llegué a un acuerdo con BEGAP con un nuevo borrador de convenio. Todavía estoy esperando para que podamos examinar ese convenio, que me parece muy importante porque en lugar de pagar las tarifas que estamos pagando,
podríamos pagar unas tarifas preferenciales teniendo ese convenio. ¿Por qué pagar más si podemos pagar menos? Sobre todo cuando se trata de dinero público. Bueno, son cuestiones que escapan a mi humilde entendimiento. ¿Hay alguien que le apetezca hacer alguna pregunta o un comentario? ¿Nadie se anima? Había una tercera parte que yo creo que ya de alguna manera ha sido mostrada y presentada, que tenía que ver con la problemática del CEGAC, tenía que ver con el ámbito de lo simbólico. Ahí sí que me gustaría incorporar un concepto que es el de conocimiento. Yo os escucho y estoy aprendiendo muchísimo, pero tengo la sensación... Qué malo, tengo la sensación que estamos continuamente mostrando una cojera cognitiva, o incluso una pobreza cognitiva y también una pobreza simbólica. Es decir, tenemos las colecciones sin ordenar, tenemos las colecciones desestructuradas. Aquí se ha dicho que a veces hemos visto en las colecciones el matiz o el estilo del director a la hora de comprar, de tal manera que, lógicamente, si demostrásemos capacidad, investigación, conocimiento, trabajo, ordenación, seriedad a la hora de trabajar y a la hora de trabajar en el ámbito del arte contemporáneo, nos tomarían posiblemente más en serio. Igual es una especie como de echarnos un poco de culpa, porque yo creo que algo también tenemos. Digo conocimiento porque estoy pensando, por ejemplo, en coleccionistas. El Librual, por ejemplo, está vendiendo obras de arte para invertir en universidades. La relación, por ejemplo, entre la universidad y el museo es casi inexistente. La relación entre la universidad, el museo y la sociedad civil también. Posiblemente falta una ley de mecenazgo. Me gustaría brevemente, ya para terminar, cómo podemos casar esto para intentar de alguna forma empezar a funcionar, a ordenar, a optimizar los recursos que tenemos, creo que son muchos, las colecciones, que creo que son importantes, que están, como habéis dicho, guardadas, almacenadas, sin más, y ponerlas y darles valor simbólico, porque si no, al final los cuadros terminan siendo trapos sucios y las esculturas piedras con agujeros. Yo quería hacer solamente un apunte crítico para que veamos un poco por qué se está produciendo ese fenómeno, que las grandes corporaciones, o ciertas personas que dominan esas grandes corporaciones, están invirtiendo en educación y no cuando antes se invertía en otras cosas. Yo creo que hay, como todos sabemos, quien mece la cuna tiene el poder, ¿no? Creo que hay no voy a señalar una gran corporación bancaria que todos conocemos, que su inversión es hoy en día solo puramente en educación, con una voluntad ideológica, que tampoco voy a señalar, pero creo que es fácilmente conocible, para transmitir una ideología. Creo que la ideología se transmite siempre, es cierto, pero aquí hay una voluntad que ya se ha analizado, ¿no? Hay artículos en torno a eso. Y no es el museo. Quizás el museo ha perdido, el centro de arte, ese lugar privilegiado o ese lugar simbólico que antes tenía y que antes se ha señalado. Yo, sin embargo, y vuelvo a mi primera parte de la intervención, tengo un pensamiento positivo con respecto a lo que se ha hecho. Yo no conozco ningún museo en el mundo que no sea circunstancia de su historia. Todas las colecciones, todas, pensad en la mejor que os parezca a vosotros, son circunstancia de su historia. Y es una historia en la que han intervenido diferentes elementos. Y si conocemos las colecciones, y éramos muy pesimistas seguramente con respecto al Reina Sofía cuando empezó, y tú has señalado algo, creo que con el paso del tiempo y creo que con la labor que se está haciendo ahora y anteriormente, pues realmente se está trabajando con la colección. Pienso que el IBAN hoy en día está trabajando con la colección y creo que de una manera también bastante interesante. Pienso, y perdón por citarlo, pero todos los años hacemos 2 presentaciones de la colección. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo trabajamos con la colección investigando. Creo que una presentación de una colección es fruto de una investigación. Entonces, de una investigación, y creo que también es cierto que lo que a veces se aprecia es solamente,
toda exposición es un acontecimiento, ¿no? Y forma parte de una lógica, si queremos también capitalista, etcétera, de anuncio de novedades, etcétera, pero sí que es cierto que hay toda una serie de departamentos que están trabajando en ese proceso dentro del museo, ¿no? Y que la presentación, lo que tú ves, es fruto de esa investigación y fruto de un conocimiento. A mí hay otra cosa que me gusta de Georges Perec, ¿no? Él, cuando habla de su biblioteca, dice que cuando hay veces que se pasa 3 horas buscando un libro que le interesa para lo que está escribiendo y no lo encuentra, pero en ese proceso de buscar ese libro se ha encontrado con 6 o 7 que le han abierto nuevos caminos. Yo creo que cuando estoy preparando una presentación sobre algún concepto, algún tema o algún periodo, me ocurre eso con mucha frecuencia, ¿no? Y hace que aprendamos todos en el museo y redescubramos piezas que de otra manera no la encontraríamos, ¿no? Entonces creo que esto es también... Yo al hilo, además, lo que acabas de decir, yo voy a decir una cosa y la contraria, conscientemente, y además quizá como amparándome también en mi condición ¿Porque eres gallego? Sí, mi condición de gallego. Vamos a ver. Los museos, fundamentalmente en España, digamos, toman forma, toman pulso, toman pulo, como decimos aquí, en época de bonanza. Ojo, probablemente hay una parte del trabajo, o sea, hay una parte de responsabilidad en esta situación que estamos ahora. Tú dices que es que lo miran simplemente como gasto en el que se puede recortar y tal, que a lo mejor tenemos la culpa nosotros. Estábamos acostumbrados, es muy cómodo, yo lo digo así de claro, era muy cómodo saber que tenías un presupuesto a principios de año, el que fuese este, y que podías hacer cosas por ese dinero. Claro, si después eso se baja, a lo mejor lo que tienes que hacer es incluso decirle a la gente que está contigo, oye, bueno, tenemos este perfil de actividad y ahora vamos a tener que reconducir, vamos a tenernos que meter más en los almacenes y estudiar la colección y vamos a tener que inventarnos exposiciones con la colección y demás, ¿no? Exactamente. Dicho esto, ojo, pensar en el museo más importante para vosotros, la mayor joya que conozcáis. Estamos cada 2 por 3 salen noticias de que en los almacenes de no sé qué museo ha aparecido tal obra. Claro, quiero decir, o sea que, ojo que nosotros, hay una cosa probablemente porque sabemos que veníamos desde muy atrás, que tenemos puesta una autoexigencia extrema. Yo recuerdo al llegar aquí, las primeras veces que salía como director de CEGAC a ver cosas fuera y volví a ver sitios que yo tenía absolutamente mitificados, vi que la iluminación era con unas bombillas de bajo consumo, así de grandes, y claro, yo no me había quedado con ese dato, yo me había quedado con otros datos, con lo que la programación que había allí. Ibas, yo qué sé, a Ámsterdam, a un sitio absolutamente mitificado, creo que por la mayoría de los que estamos aquí, por las proyecciones de la instalación, y había aquella ventana que cerraba mal. Y luego nosotros aquí tan histéricos con que es que no se puede pasar de este rectángulo, la imagen tiene que quedar así y tal, y allí se pasaba. Claro, nosotros también, y por eso digo que digo una cosa y la contraria, tenemos por una parte como que tenemos que ser lo más profesional, lo más perfecto, lo más... y después por otra, ojo, las situaciones no son las mismas, ¿no? Y por supuesto hay una cosa, tú lo has dicho claramente, bueno, pues es más, no sé, es más elegante, es socialmente desde luego mucho más visible decir la palabra educación que decir la palabra cultura. En este momento sí, porque momento, no es políticamente correcto. Claro, es decir, claro. En este momento hasta las grandes empresas, como por ejemplo la Caixa, de la que hemos hablado de su colección, de su importantísima labor cultural, han cambiado la pola hacia la parte social. ¿Por qué? Porque es mucho más correcto en este momento gastarse esos recursos que tienen como Caixa, como Caja, como todo ese conglomerado, en la parte social. Es decir, desde el 2008 hasta ahora hemos vivido una crisis económica muy profunda, que todo ese ámbito cultural, en el que evidentemente
nunca es al 100% ni es excesivo el presupuesto en cultura, pero sí que se trabajaban con unos márgenes muy amplios presupuestariamente hablando. De hecho, de eso se ha pasado a unos presupuestos en algunos casos, bueno, casi testimoniales, ¿no? Pero porque yo creo que ha habido en el ambiente esa, digamos, necesidad de invertir ese dinero de forma global en algo que sea más necesario para la gente, ¿no? Como muy bien has dicho, que efectivamente los museos son un poco, es decir, van sumando etapas de su historia, pues a lo mejor dentro de 10 años estaremos en otro momento y probablemente esto nos parezca solamente un capítulo de una situación compleja que tuvimos que pasar, ¿no? Y sí que es cierto un poco lo que tú dices, ¿no? Que a veces queremos ser tan estrictos, que no nos damos cuenta de que hay que ampliar el territorio y hacer, bueno, las cosas, bueno, que se pueden hacer muchas cosas sin que ser exactamente gastarnos todos esos presupuestos que nos gastábamos antes, ¿no? Y investigar los museos y analizar las propias colecciones, porque desde ahí se pueden sacar muchos proyectos y hacer muchas exposiciones, y hacer, bueno, proyectos de investigación. Las colecciones yo creo que dan para un abanico muy amplio de trabajo, ¿no? Hombre, y luego hay otra cosa que aquí hemos hablado bastantes veces, ha habido referencias a la extraña, difícil o mala relación entre la universidad y los centros de arte. Claro, tú vienes de una universidad, digamos, de artes plásticas. La relación es complicadísima con aquella de donde venimos casi todos nosotros, ¿no? Es decir, con la de supuesta teoría. Con las facultades de Historia del Arte, sí, mi experiencia, bueno, yo puedo contar, sí, por ejemplo, cuando el Reina Sofía quiere crear una especie de instituto, llaman a un representantes de la Complutense y de la Autónoma, y eran súper brillantes, y representantes del museo. Y a mí me llaman como alguien que por haber estado en los dos pudiese ponerlos en conexión porque había una dificultad de comunicación. Esto es real. Y, o sea, y ocurría. Pero vamos, lo veías así como un poco extraño. Aquí, por ejemplo, bueno, la diferencia entre digamos, la parte más teórica, bueno, pues esto lo ve como extremadamente complejo. No hay datos, por lo tanto no hay documentos, por lo tanto no se pueden mover con cierta tranquilidad. Y digamos, por parte vuestra, que es decir, por la parte de las facultades de Bellas Artes, era un poquito más de velocidad, un poquito más de dinamismo, un poquito más de, ¿no? Que a mí me parecían lógicas las dos posturas, pero había choque, es decir, ahí. Bueno, yo voy a un poco enlazando más con lo que estabais comentando vosotros antes, y también como de mi cabeza un poco de cierre y lo que tú comentabas, este tema que salió antes de cómo una colección aparece representada por los directores que sucesivamente representan la institución y van comprando. Yo antes he comentado esto no como algo negativo, sino para mí como algo que es inevitable en el mejor sentido, porque cada colección tiene una historia que se va marcando a través de sus responsables, de alguna manera, aunque hay otros responsables detrás. Eso por un lado. Luego también, o sea, me estoy haciendo yo misma un resumen, como por cerrar en algo positivo, a mí cosas bonitas que siempre pienso que se pueden hacer con una colección es esos responsables que tengan siempre en la cabeza la posibilidad de, o sea, cuando tu colección es tuya, tú la has hecho, tú eres su cuidador, es como tu hijo, ¿no? Entonces, a veces están muy bien esas miradas externas que no son de los responsables de la colección, porque tú la tienes concebida de una manera, y es muy interesante cuando puedes invitar a otros comisarios a miradas externas. Ahora está tan de moda invitar a artistas a hacer comisariados, y no quiero volver a hablar de la Caixa más, pero son miradas que yo creo que son buenas simplemente para que esa colección se presente, salga de sus almacenes,
etc., tenga visibilidad, que para mí Nosotros es la hicimos palabra en la colección importantísima. nuestra, fue una de las últimas Pues yo he actividades. echado de menos en la colección en ese academicismo tan bueno que existía en cuanto a investigación, a rigurosidad, nos faltaba una parte un poquito más así, quizás ni siquiera es gamberra, decir miradas externas y ese atrevimiento de fuera que no tiene por qué ser el propio cuidador y responsable, sino justo otra mirada, ¿no? Nosotros lo Un poco hicimos más con un proyecto fresca. que se llamó Miradas, que fue, creo que el último proyecto que se hizo desde la Fundación, que eran Hay 4... mil casos. Y Sí, no quería hablar más de casos. la Caixa, pero Sí, precisamente ahora hay un sí. programa para jóvenes comisarios que se llama Comisar y me parece buenísimo como comisarios con poca experiencia pueden estar trabajando con una colección como es la Caixa y ahora mismo además con la del MAPA juntos. Eso me parece que debería ser una oportunidad para colecciones estatales, oficiales, Para cualquier tipo de colección, es decir, que tenga una cierta entidad. Son proyectos que no son caros, Sí. no son caros, No, no. y son proyectos que enriquecen mucho, Ah. porque efectivamente a veces en las propias colecciones hay una endogamia de estar Son viendo oportunidades de sobre visibilidad. lo mismo, sobre lo tuyo, y las visiones desde fuera aportan, bueno, aire fresco y aportan efectivamente esa investigación o esos datos que a lo mejor no los ves. Es decir, un poco en la línea de lo que comentábamos antes con Miguel, Sí. de que, bueno, pues a lo mejor es el momento de mirar sobre las colecciones, de mirar sobre el patrimonio y ponerlas en valor desde 1000 puntos de vista que puede haber, ¿no? Y que enriquecería siempre ese discurso y, bueno, la valoración de ese patrimonio, ¿no? No, que no tiene que ser de jóvenes, o sea, simplemente otras miradas externas para abrir Sí, esta sí. colección a los que habitualmente la conocen, porque en ese conocer tú mismo estás cerrado, ¿no? Y Totalmente luego de quería acuerdo. mencionar otra cosa al hilo de cuando has hablado tú del Monet Hatoum, y para mí es importantísimo, una otra posible puerta de apertura a colecciones es ¿qué tienes tú en la colección? ¿Qué artistas están? ¿Qué artistas quieres invitar? Incluso artistas que no están en esta colección, en el momento que una institución está invitando a un artista, la posibilidad de que en la producción de la exposición se esté hablando de posible compra, ¿no? Y que en esta producción de una exposición haya un posible de entrada a una colección. Me parece a veces mucho más interesante, un compromiso más abierto y a la vez más arriesgado que no la compra en feria del nombre que ya todos sabemos el precio. Arriesgarse con un artista, arriesgarse en una exposición y el compromiso de compra, de que algo quede de esa exposición, quede en colección de ese museo que tiene también Hay colección. incluso coleccionistas privados en este momento que están en el proceso propio de la obra. Y que Es decir, trabajan así, y que trabajan sí. incluso en el propio estudio del artista, ¿no? Es decir, Muy que- bien. Si alguien tiene alguna pregunta o le apetece hacer algún comentario. Sí, micrófono. Hola, buenas tardes. En relación con todo eso que se estuvo comentando ahora en el debate, a mí me parecía, estaba pensando un poco, ¿no? Continuamente sale el tema de la investigación, ¿no? Si se está haciendo la adecuada investigación con profundidad, si no, si se está apostando o no se está apostando. Yo creo que en buena medida lo que faltó bastante en esos últimos años es también poner en valor la investigación que se está haciendo, porque a veces la gente desde fuera no lo ve, tanto el público como la administración, ¿no? Los responsables políticos no ven la investigación que ya se está haciendo. Y entonces la impresión que se tiene muchas veces desde fuera es que cuando se compra arte, cuando un director con o sin comisión de compras compra arte, casi es una especie de, una apuesta, un poco un salto en el vacío, a ver que, me parece que por aquí pueden ir los tiros, o casi de un modo muy intuitivo, ¿no? Entonces, seguramente, poniendo más en valor trabajos, líneas de investigación, también se puede demostrar un poco más que no son compras simplemente hechas porque parece que hay unas buenas oportunidades, que por aquí puede ir el... No, también es que hay... la investigación puede hacer ver a la sociedad o a la administración que realmente es que estas compras que se están haciendo no son un mero capricho o un mero gasto, sino que son resultado de, pues de un trabajo de investigación sobre lo que ya se tiene, sobre la colección y luego sobre lo que posibles desarrollos, ¿no? Entonces, en parte, yo creo que por ahí hay un poco una oportunidad que no se supo explotar en su día, ¿no? Creo que se vendió sobre todo esa parte más de
grandes oportunidades a través de grandes compras o de grandes exposiciones, a veces de artistas que están trabajando y teniendo una repercusión mediática muy inmediata en el momento de hacer la exposición. Entonces es como una manera de demostrar que el museo está al día, que está en lo último, ¿no? Y muchas veces sin justificar realmente que hay un trabajo previo, que hay una línea, que esto está siguiendo un desarrollo, que esto no es un mero capricho o una mera intuición, sino que hay detrás un trabajo, ¿no? Entonces eso seguramente se perdió un poco esa oportunidad, ¿no? de justificar realmente que hay una investigación previa, ¿no? Y por otro lado, simplemente, última observación, que el riesgo siempre va a estar ahí, obviamente. En caso de compras, siempre va a haber un riesgo y quien toma la decisión de comprar, aunque tenga unas líneas de investigación, equipos de investigación y unas líneas bien pautadas, siempre va a haber un elemento de riesgo que va a ser esa intuición, un poco esa, ¿no? del momento de la compra, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo siempre va a estar ahí, pero yo creo que si se justifica o si se apoya y si se vende aún más esa relación con la investigación que se hace desde el centro o con el centro coordinándose con otras instituciones, siempre yo creo que va a ser más positivo a nivel de justificación de cómo se gasta el dinero público, ¿no? Yo puedo señalarte un ejemplo. Por ejemplo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo estableció hace ya, antes de que yo llegara, unas líneas de desarrollo de la colección que estableció en el patronato de entonces, que a mí no se me ha ocurrido cambiarlas, porque creo que exigen tiempo desarrollarlas, quizás sí establecer algunas particularidades, es decir, que eso es un proyecto a largo plazo. Sí creo que es muy difícil visualizar en general los procesos que no sean expositivos, pero yo creo que puedes darle la vuelta, que la exposición sea el resultado de la investigación que has emprendido. Entonces, te pongo un ejemplo por hablar de mi libro, es decir, por hablar del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Cuando marcamos un tema, una de las sesiones expositivas que organizamos y que comprende distintas exposiciones temporales, una de ellas siempre está en relación con la colección. Incluso hay veces que la colección, la exposición de esa sesión expositiva, la marca la propia colección. ¿Por qué? Porque queremos investigar, ver lo que tenemos, lo que nos gustaría tener y qué es lo que podemos hacer en ese periodo desde que empezamos la investigación hasta que llegamos. Evidentemente ahora no hay muchos recursos económicos para hacer adquisiciones, algunos por suerte todavía se pueden hacer, pero se pueden trabajar en depósitos, en donaciones, etc. Es decir, que todo ese proceso de investigación acaba dando un resultado visible, pero también el proceso ha sido muy importante para el propio museo, ¿no? Y para seguir desarrollando. Es decir, que de alguna manera explicarte un poco que no es líneas caprichosas, sino que son producto de esos procesos. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estoy aprendiendo mucho también, como aquí el señor director. Y una de las cosas que sí que me ronda la cabeza es, en lugar de pensar también en quién estamos haciendo esa inversión de arte, sino también, a nivel económico digo, sino también para quién estamos gastando ese dinero. Entonces, si también estamos viendo que no hay público en nuestros museos, por ejemplo, también llevarlo a nuestros teatros, por ponerlo en otra parte del ámbito artístico, pues igual realmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, a nivel pedagógico, es en lugar de educar un pensamiento, sino de educar un gusto, que creo que es lo que se está haciendo actualmente. Y por lo que comentaba Virginia, me parece, que se está haciendo una tendencia de imitación de arte en lugar de creación de arte, lo cual para mí no es arte, sino es artesanía. Y bueno, hasta ahí mi aportación. No sé si es más bien una aportación, una pregunta o dejar caer y que se llegue a algún punto entre todos los participantes. A ver, Vamos a entender lo que ha sido un comentario. Sí, Sí, es porque que yo lo veo más tomo como un comentario. comentario Más cerrado. comentario, sí. Yo entiendo que efectivamente... Yo hago fatal, ¿eh?
Es que no sé, yo oigo, es que está Si quieres hacer alguna pregunta en particular... No quiero hacer ninguna pregunta, simplemente quiero hablar de lo que yo pienso. Por ejemplo, yéndonos ya a los niños pequeños, por ejemplo, las visitas que se hacen guiadas en museos y todo esto, creo que se crea poco debate sobre, por ejemplo, cómo ve el arte un niño pequeño desde esa inocencia de no estar, ¿cómo se dice?, no estar influenciado excesivamente por otros conocimientos. Por ejemplo, el otro día en un museo fuera de España sí que se estaba viendo que unos niños iban con su profesora a clase y que se fomentaba el debate y lo que ellos estaban pensando, y ellos tenían interés en aportar lo que ellos creían sobre lo que estaban viendo, sobre lo que estaban presenciando. Y creo que en España, más que hacer que los niños tengan su propio pensamiento, se les adoctrina a lo que deben de pensar o a lo que deben de sentir en cuanto al arte, y en cuanto a que a veces en un museo, que se supone que es un espacio excesivamente solemne, a veces deben de callar y no hay esa intención, esa dirección hacia el debate. Y creo que también es un poco lo que... Yo no sé si hay alguien del Departamento de Educación del CEGAC, pero estoy seguro que no hacen eso. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que eso ocurre, pero pensamos que hacemos lo contrario. No quiere decir, claro, que todos sabemos que lo que debemos hacer es abrir y dejar, ¿no? Eu creo que sí, que verdadeiramente eu estou vendo un rótulo que di non hai museos en debate. Ben, é dicir, que achego. Non hai museos en debate. Unha cousa de que me plantexo, a primeira cousa que me plantexo é de que maneira non sexamos cínicos. As exposicións, as coleccións dos museos crean ideoloxía, é dicir, educan, é o modo en que as coleccións privadas compren. Un tipo ou unha tipa que quere comprar, o sea, o primeiro que se vai a fixar é nas coleccións dos museos, é dicir, é un elemento dinamizador. Ben, é dicir, en territorios nos que se foi creando unha idea de museo pouco a pouco, como é Galicia. É dicir, isto é unha cousa que temos que ter en conta, o sea, o importantísima función das coleccións dos museos para crear cultura, algo que, como ben decía Santi antes, non está en ninguna dos listados de ninguna das formacións políticas que se presentan nas últimas eleccións en Galicia, algo verdadeiramente patético. Pero tamén me sorprende moito, contra isto non podemos facer nada, é algo que ten que ver con o macrocapitalismo, a quinta fase do capitalismo, non sei. O que tamén me preocupa moito, que foi a idea que xurdiu antes, que, é dicir, todavía estamos co debate entre a alta e a baixa cultura. Todavía nos importa o que diga Rocío Jurado. Eu o sento, pero non. É dicir, onte mesmo, eu volvendo a miña casa en autobús, tiña detrás as dúas paisanas do rural, que vivo nunha zona rural, que me cambiei de sitio porque estaban falando peste sobre unha profesora que daba pintura abstracta nun centro cívico, non? É dicir, bueno, me levantei medio mareada, dicindo, que horror, onde vivo? Todavía non hai maneira de que se poda nin entender a arte abstracta, non? Pero, bueno, vivimos onde vivimos. Entón, é dicir, aí eu vexo que neste debate, neste suposto debate sobre coleccionismo, hai moitos temas que ainda están sin definir. Un deles é a importancia, poder que ten as colecciones dos museos para educar a xente, para educar os neófitos, non nós que somos especialistas, intelectuales, eu son artista, pintora, eruditos no tema, senón para o gran público. E incluso para os novos profesionais que eu teño visto ao longo de todos estes anos que desde que vivo en Galicia, desde casi o principio de formación do CEGAC, como as exposicións e as compras do museo foron un punto importante para que os pequenos coleccionistas privados empezasen a comprar tamén. É dicir, saber onde estamos e non hablar en abstracto. Eso é unha cousa que me parecía importante
sinalar. Saber a importancia que ten calquera colección e calquera selección, e por suposto, estou de acordo con Virginia Torrente, sobre todo, e con outros de vos que dixestedes que o máis importante sería a investigación, poner en valor a obra que está sin mostrar, poner en valor a obra daqueles autores que tampouco son os primerísimos, é dicir, pero que están en coleccións. Bueno, isto era un apuntamento, unha idea. Yo hacerte un comentario solo, también no de Rafael, pero sí de un, y ni de Rocío Jurado, pero sí de un escritor, Anis Kureishi, cuando hablaba de que él hacía relación con las relaciones de pareja, con las relaciones personales. Toda palabra, toda acción provoca un acontecimiento. Es decir, toda acción, también la del museo, también toda acción, toda palabra que emite provoca un acontecimiento. Todos estos acontecimientos son los que van aconteciendo y lo que van provocando historia, pero también lo que hacemos cada uno individualmente. Para responderte también en esa actuación que... Sí, bueno, tiene toda razón, lo que efectivamente que los museos públicos son el primer espejo en donde te ves, donde la gente se mira, y a partir de ahí esa función pedagógica que debe ser un continuo tiene que funcionar, ¿no? A partir de la colección, a partir de las programaciones, pero la colección es realmente la espina dorsal. De ahí la importancia de cuidarla, Sí, de catalogarla, de investigarla y de difundirla. Pero la incidencia, por ejemplo, de la colección de centros como este sobre determinados coleccionistas, en un momento dado, cuando ellos están definiendo, les sirve, luego miran otros sitios. Todos también lo hacemos, ¿no? Quiero decir, bueno, esas colecciones que hay aquí, que yo creo que todos podemos, bueno, sí que están por aquí, en un momento dado a lo mejor miraron lo que había aquí, pero después también se definieron por otros lugares, ¿no? Sí, pero esto pudo ser un punto de partida. Sí, no, ya, bueno, pero eso es... importante. Sí, sin embargo, que importante para moitos artistas, para a maioría, que a súa obra aparece en certas coleccións, non? Os artistas seguen botando man de presentar onde teñen as súas obras, en que colección están representadas as súas obras, porque segue sendo importantísimo, non? Neste sentido, enlaza un pouco co que decía Berta Cácamo, non? Ela fala de como unha colección dinamiza. Eu gustaríame seguir falando, que falábamos un pouco na comida, non? Falábamos de cifras. A palabra cifras e cuotas danos un pouco de medo, non? Pero realmente unha colección dinamiza e nutre outras moitas exposicións. Entón, eu tamén gustaríame preguntarvos sobre o local, sobre como ten que traballar unha colección como o CEGAC, por exemplo, co seu contexto local. Se hai que revisar os números e ver cantos artistas galegos hai, se é incómodo ou non é incómodo facelo, cantas mulleres hai, na colección CEGAC hai poucas mulleres, poucas artistas mulleres. Que pensades de... É complexo, hai unha liña moi fina, falábamoslo na comida, non? Entre, bueno, intentar hai un pouco de... como certa corrupción, non? Intentar aupar a artistas do contexto, pero unha colección pública ten esa responsabilidade, non? Se falamos de cuotas ou de cifras, ou pensades que non? Pensades que, como estamos falando de comités de pasar filtros... Yo he dicho que sí son importantes, los porcentajes. Para mí eso es porque los porcentajes te dan el conocimiento. Sí, por eso. La primera exposición de la colección, todos los años organizamos al menos 2 en el centro, se llamó Nosotras, en referencia a era como una respuesta a la exposición Ellas que organizó el Pompidou, ¿no? Pero nos sirvió para contar y para investigar las artistas mujeres que teníamos en la colección y la relevancia que tenían en ella, ¿no? O los artistas andaluces, pues nos hemos preocupado de saber, y en este caso, en el caso del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la mayoría son de artistas del contexto, ¿no? Pero bueno, me has preguntado otras cosas. A ver, yo creo que eso tenía que ver con lo que en un principio había propuesto como el imaginario, ¿no? Pero incido otra vez porque creo que lo estamos señalando porque nos parece importante o incluso nos parece fundamental. No es tanto una cuota o porcentajes de artistas, sean andaluces o gallegos, sino de poner sobre la mesa
desde el punto de vista del conocimiento, qué es la categoría de lo andaluz o de lo gallego o de lo español como elemento sustantivo a la hora de producir obras de arte. Es decir, donde alguien, un islandés, ¿no?, o un ruso, que vea un objeto y diga, sí, eso es propio de este país o de esta comunidad a que viene a visitar y que trasciende. Eso es muy peligroso, ¿sabes? ¿No? Que eso es muy peligroso. Por supuesto. Eso es muy peligroso. Y en el caso de mi comunidad, porque es el lugar donde vivo, que es Andalucía, podríamos caer exactamente en el tópico, ¿no? En el tópico que no es lo que intentamos investigar, ni seguramente lo que la mayoría de los artistas estén haciendo o estén investigando, ¿no? Yo no creo que exista ni lo español, ni lo andaluz, ni lo gallego, pero sí creo que en Andalucía, en Galicia y en el Estado español hay artistas que están produciendo, se está produciendo determinado material artístico, y ese material artístico, los museos que estamos en el contexto, tenemos que recogerlo, investigarlo y de alguna manera tenerlo para la posteridad, para la historia, para donde lo quieras, o descartarlo. Esa obligación la tenemos, forma parte de nuestro, entre otras cuestiones porque estamos sustentados en un presupuesto público que ponen los propios ciudadanos, etcétera, ¿no? Es decir, que no es tanto investigar, que también se puede hacer, sobre lo andaluz, y hay artistas que lo hacen y lo hacen... Yo me refiero como categoría, ¿no? Sí, claro. Es muy fácil coger a un artista nacido que parece como que su cultura está inserta en su ADN. Nacido residente, me da exactamente lo mismo. Uno nacido residente, sí. Uno es de donde está, ¿no? A lo que yo me refiero es que yo puedo encontrar artistas españoles que hacen arte español y que no son españoles y posiblemente igual no sepan ni dónde está España, pero percibo en su obra elementos que tienen que ver con ese tipo de esencialidad. Y ahí es donde está el imaginario. Yo esa esencialidad la puedo analizar desde un punto de vista crítico para deconstruirlo, pero no para otra cosa. Y es cuando antes hablábamos del gusto a la hora de elegir y de comprar o adquirir obras de arte. Bien, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación, pues igual damos ya por finalizado. Simplemente agradecer pues, a Virginia, Rosario, Juan Antonio y a Miguel su participación en esta mesa redonda y, lógicamente, a los directores, a Chus Martínez y a Santi Olmo, pues, el haber hecho este debate y, bueno, pues que nos haya participado y a ellos y a todos vosotros, lógicamente, por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, gracias.